cuando yo me planteo, pensamos, ¿no?, en abordar un proyecto de esta envergadura, ¿no? Como pensando que hay como el que tienes tú Sí, entre manos, ¿no? Empezamos el otro día con el ejemplo, este caso de estudio, y el otro día también, para seguir avanzando en él, y empezamos por la idea de qué estamos dando por hecho, ¿no? Esta idea de las que asumimos como cierto mm, en esta situación. Y yo creo que las cosas que pusimos para este caso de ejemplo nos pueden servir o te pueden servir en este caso para reflexionar sobre, oye, espérate, ¿cómo creo que hay que abordar este proyecto? Porque sin darnos cuenta, no es que tengamos ya creencias sobre la realidad del proyecto que queremos hacer sobre mi equipo. Es que hay creencias más profundas que tienen que ver desde la manera en la que entendemos que son las organizaciones hasta la manera en la que entendemos que hay que intervenir en ellas, ¿no? Quiero decir, sí, yo entonces, sí, siento que o sea, a mí la reflexión me ha hecho muchas idas y vueltas. De hecho, cambiaría las hojas primeras ya ¿no? Según vas profundizando y las preguntas te las vas haciendo distintas, ¿no? Yo un poco lo que veía es que está bien lo de tener una mirada sistémica de todo, pero que luego hay que intervenir por tramos porque es de una enorme complejidad y realmente va a cambiar muchas cosas. Entonces, sí que hay una hipótesis cierta, hay que incorporarlo. Si quieres sobrevivir, si quieres, yo voy más allá por aprendizaje, por propósito, es necesario, ¿no? Pero es que además es necesario por financiación. Pero la fuerza viene por la financiación, el empuje viene por ahí. Pero hay que colocar todo esto. Entonces sí, he visto que hay que romper en tramos y ver cómo, cómo enfocarlo por procesos, por subprocesos, ¿no? claro, lo interesante de que tú veas el conjunto es que no te pierdas en los tramos. Porque, Sí, como tú dices, como hay que abordarlo por partes, por eso la inercia nos lleva, como hemos trabajado durante décadas, lo que decíamos de esta visión analítica y lineal, ¿no? Es decir, como la cosa es tan grande, partámosla en partes más pequeñas y si vamos haciendo cada parte más pequeña bien, pues todo estará bien, ¿no? Pero esa interdependencia que va a haber entre esos subprocesos que vas a abrir tú, es la que nos tiene que poner en alerta, decir, oye, no vaya a ser que de repente le demos mucha fuerza a esta parte de aquí y eso me descompense todo el equipo, ¿no? Entonces, simplemente, hola Rosa, bienvenida. ¿Cómo, cómo dices, cómo tenemos esa visión de todo el conjunto? Y luego tú dices, empecemos por sus procesos, pero si yo veo cómo se conectan, ya mm, puedes hacer tu propia teoría de cambio. Decir, oye, a lo mejor no hace falta luego activar todos sus procesos a la vez, o uno detrás de otro, sino si activo este bien, lo que espero ver en el otro es que se empiece a mover solo. Si ya claro, activo esto, es sí. decir, Y por sí, eso para mí el foco está puesto sobre el equipo, porque al final creo que el fundamento es que si conseguimos que el equipo se sume, que el equipo lo vea, que el equipo lo entienda, eso mueve, es la palanca realmente que lo va a mover todo. Con el claro, equipo pero no hay. Uf, mm. Mira, Rosa, simplemente para ponerte en antecedentes, he puesto el enlace a Miro y estamos empezando, mientras llegabais y llegaban más compañeros, hablando un poco del proyecto que tiene Gaizco entre manos. Y en cualquier momento te sumas y comentamos cualquier cosa. Pero fíjate, Gaizco, acordad cuando yo os hablaba del sistema como un sí, conjunto de elementos interdependientes que tienen un propósito. ¿Qué ocurre por inercia? Que siempre nos apoyamos en las personas. ujú, Siempre en el equipo, siempre el equipo es el que tiene que moverse, el que tiene que ajustarse, que tiene que adaptarse. Y la ujú, propuesta sistémica aquí es, oiga, que podemos cambiar más abajo para que no todo resida en el equipo. Es decir, qué estructura podemos cambiar para que ujú. no todo tenga que ser el equipo esforzándose. Oiga, si cambio este procedimiento, el equipo sigue haciendo su trabajo o incluso tiene que hacer menos cosas. ¿Cómo quito obstáculos más abajo para que el cambio sea más profundo? O incluso, ya lo ponías ahí, las creencias profundas de la organización. Si la organización, en tu caso dices, la organización ya sabe que esto es estratégico, entonces que se manifiesten sus decisiones. Sí, sí. ¿Qué vamos a dejar de hacer? Oiga, ¿de qué mm, libero a mi equipo? Si esto es estratégico, ¿de qué lo libero para que se centren en hacer esto? ¿No? Entonces, eso, ¿no? Que no todo, que evidentemente, como dices, el equipo es estratégico, pero oiga, ¿qué podemos hacer a otros niveles para facilitarle el trabajo al equipo? ¿No? Y Y a de lo mejor, hecho, ujú, este va a tener que conllevar cambios tecnológicos muy potentes, porque al final, para medir tienes que tener sistemas. Entonces, cuando me refería a que el equipo es importante, es que entiendo que si el equipo no está permeable, no lo ve, es una barrera sí, insalvable. sí, bien. Entonces, fíjate.
ahí le podríamos poner, y esto nos valdría para todos, ¿no? Bien, ¿cómo comprendemos cuáles son las razones por las que el equipo no es permeable? Mm, Y luego hay otro mm, elemento, o sea, comprendamos las razones y luego pongamos siempre el marco temporal. mm, ¿Cuánto tarda, primero, cuánto ha tardado este equipo? ¿Cuáles son las causas por las que ha dejado de ser permeable? ujú, Y luego, ¿cuánto ha tardado en convertirse en impermeable? Y luego, ujú, ¿cuánto nos va a costar en tiempo que esa situación cambie? Porque, claro, es decir, yo entiendo, es como hablábamos del compromiso, ¿no? Creo que lo hablamos en alguna ocasión, el compromiso es un resultado emergente. Yo me comprometo si veo coherencia, si veo resultados, si veo una alineación entre lo que me dices y lo que se hace aquí, si veo que el trabajo es proporcional y es justo, y si tengo una justa remuneración, si todo eso funciona, mi compromiso emerge, ojo, porque encima la causa es noble, ujú, ¿no? Entonces, de la misma manera, oye, si yo no me vuelvo impermeable de un día a otro, yo me vuelvo impermeable porque veo que esto no funciona, o que esto sí, o que esto tal, o que mi supervivencia no depende de que yo permee. ujú, Entonces, hablamos otro día, oye, ¿cómo hago estratégicamente, cómo mezclo la sensación de urgencia? Como decíamos, esto nos va la vida en ello. ¿Cuánto hemos comunicado que nos va la vida en ello? ¿Y cómo lo hemos comunicado? Las decisiones estratégicas, oiga, ¿cuánto vamos a tardar en implementar los sistemas tecnológicos que nos hacen falta para medir? ¿Cuánto se tarda en implementar esa herramienta y cuánto se tarda en que el equipo lo aprenda? Bueno, por ver todo ese ujú, panorama, entonces empecemos por comprender por qué el equipo no es permeable y tomemos las medidas para que eso empiece a abrirse. Mi experiencia es que siendo relevante la formación específica en la herramienta que queramos usar, es el menor de los problemas. Es decir, lo que es oiga, mire, es esta herramienta y este es el curso de formación de la herramienta. Como tú dices, si la gente no es permeable, si la gente está sobrecargada, si estamos en otras prioridades, no es que el curso sea difícil, es que no me interesa. mm. Entonces, ¿cómo Sí, abordamos el terreno? por eso para mí la clave está en empezar por el propósito. O sea, hay que volver al propósito y desde ahí enganchar las cosas, las reflexiones, profundizar en las preguntas. Y yo sí que tengo un marco temporal, bueno, Elías sabe porque me he escuchado ayer, como de 2 años, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, esto tiene que ser no lineal, pero sí progresivo. Y moviendo unas cosas moverás otras. Y también que podamos ver resultados en tiempos menores de determinadas cosas, pero identificando cuáles, ¿no? Que la gente diga, ah, Ajá. mira, veo cosas, veo que hay cambios, veo que esto me ofrece respuestas interesantes, pero claro, mm, no podrás tenerlo todo. Tiene que ser algo que vas también instalando. Entonces, para mí hay que ir al propósito nuevamente y desde ahí enganchar. O sea, tengo claro Qué bien. que al final esto va a tocar bases de la entidad. Lo interesante es que lo que tú dices, que cuáles van a ser esos hitos que a ti te van a cerciorar, te van a ayudar a tener claro que el avance se está produciendo, desde el Por eso, compromiso de la dirección. Ujú. claro, y por eso rompía en 5 subprocesos, es decir, para que se vayan viendo avances, porque igual el avance de medición completa del impacto de la incidencia va a tardar en verse, pero otros no. Entonces, Claro. Yo le sumaría eso y a partir de aquí, o Quique o Rosa, abrimos la conversación. Yo ahora os cuento las tareas que teníamos previstas para hoy, pero en esto que estás poniendo creo que va a ser estratégico la comunicación. mm, Es decir, mm, entonces, ¿qué, qué, cómo diseñas la comunicación en paralelo si va a ser necesario que la gente vaya viendo los avances, los éxitos tempranos? ¿Qué estrategia de comunicación nueva estableces para que eso se produzca lo antes posible, para garantizar mm, que la gente percibe lo que está sucediendo, desde que hay un proceso abierto hasta esos resultados que van pasando? Porque seguramente si confiamos en la comunicación convencional que tengamos en la entidad, no va a poder responder a estos cambios. mm. Sí, sí, ¿Bien? totalmente de acuerdo. Muy bien, pues nada, yo os cuento, aprovechamos para hacer un repaso y a partir de ahí comentamos lo que queráis. Traía una pequeña presentación y luego voy a hacer un examen. Bien, comparto la presentación como hoy terminamos ya este proceso. Entonces quería simplemente sobrevolar algunas de las ideas fundamentales que hemos visto a lo largo de estas 10 sesiones, ¿no? Entonces,
Simplemente os dejaba esta frase con la que empezamos este curso, ¿no? La innovación social es un viaje, no un destino. Se trata de aprender, adaptarse y evolucionar constantemente, ¿no? Y luego empezamos con uno de los conceptos básicos, es esta idea, ¿no? La innovación social digital, ¿no? Como esta idea de crear soluciones para el bien común, ¿no? Y veíamos tres puntos fundamentales, ¿no? Uno, esa idea de que la innovación social digital es el proceso de crear y aplicar nuevas soluciones que pueden ser productos, servicios, decisiones, métodos o modelos que aborden eficazmente las necesidades sociales y ambientales desatendidas, ¿no? También cómo íbamos distinguiendo a lo largo de las sesiones la diferencia entre la innovación social y la innovación tradicional, ¿no? Fundamentalmente por su propósito, cuando la diferencia entre social y cuando la innovación tradicional se centra en intereses particulares o privados, la metodología muchas veces también era significativa, ¿no? Hablar de metodologías abiertas como en las propuestas y la forma de intervención que hemos propuesto, o las innovaciones cerradas, y el ámbito, ¿no? Si estamos hablando de innovaciones o de necesidades compartidas o sociales o necesidades del mercado. Y por último, ¿no? La innovación social digital pues, implica evidentemente el uso de las tecnologías digitales para resolver los problemas sociales, ¿no? Mejorando el acceso, fortaleciendo la participación y permitiendo una colaboración más efectiva, ¿no? Era esta idea del marco, ¿no? Donde planteamos la innovación social. Luego hablamos también, a ver, del enfoque sistémico, ¿no? De por qué en este curso nos planteamos el enfoque sistémico en este momento, ¿no? Para hablar de innovación social. Y hablamos durante las sesiones de la complejidad, ¿no? De por qué esta complejidad en la que vivimos, que parte fundamentalmente de la enorme interdependencia, ¿no? Que la comunicación ha generado en el mundo que compartimos, ¿no? El enfoque sistémico nos permitía mirar con más claridad esa complejidad, ¿no? Simplificar esa complejidad para poder innovar y poder tomar mejores decisiones. Y veíamos, ¿no?, cómo el enfoque sistémico considera los problemas sociales dentro de sistemas complejos y entendemos que las soluciones sostenibles requieren transformaciones profundas en políticas, normas, relaciones de poder, ¿no? Que digamos que desde este punto de vista sistémico, si los problemas que abordamos, los retos que vivimos en el día a día, son el resultado emergente de las estructuras que generamos debajo. Lo podemos ver en nuestra propia sociedad. Intentamos generar la mejor sociedad posible, ¿no? Intentamos que sea más justa, que sea... Pero al intentar hacer esa sociedad para que todo el mundo sea feliz, ese mismo modelo que generamos, pues al mismo tiempo genera pobreza, genera desigualdad, genera injusticia, genera desequilibrio ecológico. Todo eso en un sistema que intenta llevarnos hacia el mejor lugar posible, pero en su complejidad genera consecuencias indeseadas. Si queremos que esas consecuencias sean diferentes, tenemos que cambiar la estructura que las genera. Bien. Pararme en cualquier momento, si algo no se entiende o queréis comentar algo. Bien. Decíamos también que el enfoque sistémico nos va a permitir identificar esos patrones que se repiten, las relaciones y la dinámica entre los actores, ¿no? En un sistema, en un problema que queramos abordar. Nos permite considerar los efectos secundarios, como estos que hemos comentado, y proponer soluciones que sean integrales, ¿no? Que no sean solo soluciones sintomáticas en la superficie. Y luego veíamos que en este punto la tecnología va a ser una herramienta clave para potenciar la capacidad de impacto de las organizaciones, ¿no? Ofreciendo escalabilidad, eficiencia, participación, transparencia y lo que decíamos ahora, ¿no? La medición de impacto. Veíamos también claro, al abordar la innovación social digital, ¿no? Aparecían los desafíos digitales, ¿no? Hablamos de dos fundamentalmente. La brecha digital, que decíamos que cómo se podía ampliar incluso ahora con la inteligencia artificial, y la ética, ¿no? En este proceso. Hablamos de la brecha digital como la desigualdad en el acceso, el uso y el impacto de la tecnología de la información y la comunicación. Veíamos que la brecha digital puede llevar a una doble exclusión, ¿no? Para las personas que están en situación de vulnerabilidad o están marginadas, como hay esta doble brecha limitando el acceso a oportunidades y servicios digitales, ¿no? No tengo acceso y no tengo capacidad de acercarme. ¿Bien? Y luego hablamos la necesidad de incorporar la tecnología desde una perspectiva ética, ¿no? Hablamos de la privacidad y la protección de datos, de la justicia algorítmica y la participación informada, ¿no? Y veíamos el papel que deberían jugar las organizaciones sociales para elegir tecnologías alineadas con sus valores e involucrar a las comunidades en las decisiones digitales, ¿no? Era un poco eso. Es verdad que durante el proceso hablamos de innovación social digital, eh, en general abierta a la manera en la que las organizaciones generan impacto en la sociedad y en paralelo muchos de los proyectos que hemos ido viendo y que habéis ido compartiendo tenían que ver
con esa parte de el reto que supone para las organizaciones esta transformación digital. Es decir, en el camino, en la búsqueda de intentar aplicar la tecnología a solucionar de forma innovadora los retos que tenemos como sociedad, surge un primer reto y es cómo consigo que mi entidad utilice de forma fluida y de forma efectiva esa tecnología, ¿no? Para poder generar el impacto. Y aquí se produce, y aquí podríamos parar un poco, no sé cómo veis esto, una paradoja curiosa, ¿no? Es decir, tenemos unas herramientas en la tecnología que nos pueden ayudar a transformar la realidad, pero no tenemos entidades con la capacidad desarrollada para utilizar esa herramienta, para poder poner esa herramienta al servicio de nuestros problemas. Tal. Entonces, la pregunta que os hago, no sé cómo lo veis, es, bueno, ¿cuál es la visión que creéis que puede tener la sociedad o simplemente la comunidad cuando mira hacia las entidades sociales para que nos ayude a generar, a cambiar esta realidad y las entidades sociales no tienen capacidad para responder? No sé si estáis de acuerdo con esto, qué veis, qué os parece, si se entiende la pregunta. Este es, de alguna manera, el famoso debate de la profesionalización de las entidades sociales, ¿no? Que incorpora esto también. Y a mí me parece una pregunta pertinente. Desde la propia reflexión, ¿eh? Ya para empezar, sí, nosotros nos hemos quedado mucho, yo siempre digo, en el trato personal, 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 que es verdad, pero a veces hemos demonizado las tecnologías y hay que hacer un primer trabajo de desdemonizar todo este. No sé si es exactamente por dónde vas, pero. Sí, al final, o sea, fíjate, las creencias que tenemos en las organizaciones sociales, porque ahora que estoy a demonizar la tecnología, digo, "Jo, pues es que las entidades sociales también hemos demonizado a las empresas, porque también Sí, eran malas las empresas. sí, O sea, es curioso, todo el mundo es malo menos yo. Yo sí ujú, soy bueno. Y entonces, claro, el reto que supone el decir cuáles son las creencias profundas en las que estoy basando mi trabajo. No yo como individuo personal, sino las ujú. propias entidades, el propio colectivo. Y entonces, como dices, hay ese. Pero fíjate, yo no sé, y esto me lo preguntaba mientras lo decías, ¿no? ¿Es una cuestión de profesionalización o hay algo más? Porque, oiga, yo ya tengo profesionales a los que estoy pagando por su dedicación y se supone que por su preparación. ¿No? Entonces, no sé si es, y aquí corrígeme porque no sé si lo he entendido bien, si es profesionalización en ese sentido, que tengo dedicación exclusiva y tengo capacidad, o hay otro lugar, porque claro, no sé, perdona que pienso mientras hablo, ¿no? Porque lo que yo digo es cómo hemos trabajado en las organizaciones que mientras trabajábamos, mis equipos no han ido creciendo al mismo nivel, no se han ido desarrollando al mismo nivel que las necesidades del contexto. Eso me explico. Hola Sandra, bienvenida. Ay, hola, uy, que tengo el micro encendido. Perdonad, Sí. estaba escribiendo. Perdonad. Bueno, yo un poco a lo que me refería es precisamente a todas estas herramientas que vienen de la empresa y que por haberlas muchas veces como demonizado, no hemos Ajá, incorporado siendo necesarias a ese tipo de profesionalización, ¿no? De, ajá, te de entiendo. trabajar la eficacia, de trabajar una comunicación fluida, es decir, de poner esas herramientas que pueden estar en la empresa y que las saben magnificar también al servicio del trabajo que hacemos, ¿no? Ujú, Desde ahí, ¿no? Pues uno ve los planes de formación en una empresa y los planes de formación a veces en las entidades sociales y dices, vale ya, pero yo hacer formación para hacer, pues sí, he hecho 5 formaciones, pero ¿cuánto de esa formación sirve? ¿Realmente es útil? ¿Realmente da un paso más? ¿No? Bueno, a ese tipo de cosas me refiero. Como todo hay todo tipo de entidades sociales. sí, Reducirlas sí. a una no. No es lo mismo Ujú, trabajar en Médicos Sin Fronteras, que lo tiene todo súper estructurado y súper profesionalizado, que trabajar en una entidad más pequeña. Esto ujú, es, esto es así, ¿no? Pero yo sí creo que hay ese famoso debate de la profesionalización, creo que tiene que ver con esto y la medición y gestión de impacto creo que viene por aquí y la tecnología creo que viene también por aquí. Es decir, si tú puedes hacer más con menos, pues la pregunta es cómo lo vas a hacer, porque si no habrá empresas sociales que
Simplemente ocuparán esos espacios simplemente porque lo tienen incorporado. Quizás no tengan el activismo, el compromiso, otros valores, pero sí serán entidades que hagan más con menos. Ujú. Yo creo que ahí está en un punto muy interesante. Vamos hablando, pero incorporados en cualquier momento. Sandra, estamos haciendo un repaso del contenido, ahora sigo presentando, y nos hemos parado en este espacio de qué capacidades tienen las organizaciones y los equipos para hacer frente a la oportunidad que supone la tecnología para impactar o para generar sus soluciones, ¿no? Y es interesante esta parte, se me ha ido la idea que quería decir con lo último que has dicho, Gaiko. Tú tranquilo, no digo nada interesante. Eso No, no, es que hay un punto aquí interesante cuando hablamos de la incorporación de la tecnología. Has dicho una cosa que yo creo que era muy relevante. Bueno, me acordaré con esa hacía. Pero creo que entonces hay una necesidad de, como yo digo, como de sentarse alrededor de la hoguera Mm, y replantear como organización este tipo de cosas, desde nuestras creencias sobre las empresas. Ya sé dónde venía el punto. Era con las empresas sociales. mm, Cuando yo decía antes, ¿qué efecto tiene para la sociedad que la sociedad vea que tenemos problemas cada vez más complejos y las organizaciones sociales no llegan? Y claro, yo veo la respuesta en parte de lo que dices. Si las organizaciones sociales no están llegando, veo que llegan por aquí las empresas sociales que han implementado la tecnología, que ya saben que tienen menos activismo o menos apego al propósito, por decirlo de alguna manera, pero oiga, resuelven en tiempo y forma. Entonces, la cuestión es, me vuelvo irrelevante. mm. Mi organización acaba siendo irrelevante. Entonces, no tengo papel aquí. Entonces, y la cuestión aquí es que ni siquiera podamos aprender que toda la reflexión que se nos ocurra es todos son unos piratas, todos son, las empresas han venido a quitar. Oiga, no, haga un poco de autocrítica, ¿no? Ese reto, ¿no? Todo el rato de cómo nos posicionamos y cómo simplemente, para ver un poco desde el punto de vista sistémico, podemos empezar a analizar qué escenario se está manifestando. El tamaño, el impacto, la influencia de las organizaciones sociales en España está subiendo, se mantiene o está bajando. Puede ser una reflexión que nos ayude a ver ese escenario. El número de empresas sociales que están accediendo a financiación está subiendo o está bajando. Las financiaciones que a lo mejor antes estaban supeditadas o estaban limitadas para las organizaciones no gubernamentales se han abierto a otro tipo de entidades. ¿Me explico? Son elementos del contexto que yo puedo usar para ver qué tipo de escenario está manifestando. Yo trabajo con entidades sociales durante años, con ONGs muy grandes en este país, y durante esta última década, el patrón que yo he visto es dos o tres seres en varias organizaciones en estos 10 años, dos o tres seres, un cambio de sede a sedes más pequeñas. Se ve, yo he percibido en algunas entidades como la evolución es a menos, no a crecer, no a mantenerse. Bueno, simplemente lo veía por eso, ¿no? Por ese impacto entre los contextos en los que estamos en cómo evolucionan los contextos en los que estamos. Y esto ya os digo, es cómo mirar de forma sistémica la realidad que se va manifestando. Mm. ¿Bien? ¿Estáis bien? Muy bien, pues continúo presentándoos esto y paramos en cualquier momento. Vale. Como decíamos, habíamos hablado estamos haciendo, Sandra, repaso de las sesiones por las que hemos transitado y de la parte teórica que vimos en las 4 primeras sesiones. Hemos hablado de los desafíos digitales, de la visión sistémica, de la definición de innovación social digital, ¿vale? Luego, precisamente, justo de esto que hablamos ahora, ¿no? La colaboración y la sostenibilidad en el tercer sector, ¿no? Y aquí hablamos fundamentalmente de la necesidad de la colaboración, ¿no? De la creación de alianzas a diferentes niveles, ¿no? Desde colaboraciones intersectoriales adentro del mismo sector o a las colaboraciones público-privadas, ¿no? Con los retos y las oportunidades que ofrecía cada uno. Recordar que en el material que tenéis del curso vais a encontrar las presentaciones que usamos en las sesiones, los vídeos de las sesiones, por si queréis consultar o repasar algún contenido, y luego la guía didáctica en la que tenéis desarrollado de forma teórica y extensa un poco todos los temas y sobre todo la metodología.
¿vale? Que lo tenéis accesible en la página web. Bien. Veíamos también que otro elemento fundamental, evidentemente, para la sostenibilidad era la financiación, ¿no? Y cómo, perdón, que me adelanto, cómo la sostenibilidad, la innovación social se apoya en subvenciones, en fondos de impacto, en financiaciones híbridas y luego algo que sale todo el rato y que comentamos ahora con Gaito, ¿no? La medición de impacto como clave de legitimidad. Entiendo que no solamente, y ahí lo podemos unir a esta parte de, oiga, si necesitamos alinear a las personas de nuevo con el propósito, ¿qué parte de la medición de impacto nos ayuda a estar alineados con el financiador y qué parte de la medición de impacto nos sirve para reforzar nuestra estrategia de traer a la mesa el propósito? Es decir, cómo materializamos gracias a la medición de impacto que, oiga, el propósito que declarábamos lo estamos cumpliendo, entendiendo que cuanto más cumpla el propósito, más alineado va a estar mi equipo, porque veníamos a eso, ¿no? Veníamos a cumplir un propósito, ¿no? Bien, pues os comparto una última reflexión, terminando ya de revisar lo que vimos en las primeras sesiones más teóricas, pues hablamos después de, oye, y en medio de todo eso, qué herramientas, ¿no? El papel de la inteligencia artificial y cómo la tecnología nos ayuda a escalar el impacto, ¿no? Y hablamos de diferentes herramientas, estuvimos exponiendo desde la metodología del diseño centrado en las personas, de IDEO, que tenéis ahí, lo tenéis como recurso en los materiales, los mapas sistémicos que hemos ido haciendo nosotros mismos para abordar algunos de los retos, para comprender algunas de las realidades que queríamos trabajar, las plataformas de gestión, simplemente muchas que ya conocíais, recordar que hicimos algún ejercicio en el que vosotros mismos compartís las herramientas digitales que ya estabais usando, ¿vale? Y luego, pues eso, algunos marcos de medición de impacto, simplemente que los nombrábamos y los poníamos ahí como ejemplo que podemos usar, ¿no? Vimos un poco, sobrevolamos desde lo limitado de nuestro curso, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? El potencial que va a ofrecer, ¿no? Desde la eficiencia de la personalización, desde el alcance de los proyectos sociales, ¿no? Y cómo poner de manifiesto también y estar muy alerta sobre los riesgos éticos que puede tener una herramienta tan potente como esta, ¿no? Desde los sesgos, la privacidad, la transparencia. Y claro, y aquí voy un poco me surge ahora, dejo de compartir esto ya, porque no sé qué pensáis, ¿no? Es decir, ahora hablamos de entidades pequeñas. Gaizko, tú ponías el ejemplo de la diferencia entre Médicos Sin Fronteras o una entidad con esa estructura y esos recursos y una entidad pequeña. Claro, ¿qué capacidad puedes tener de una entidad pequeña para manejar estos riesgos éticos que tiene una inteligencia artificial, ¿no? Es decir, cómo lo atractivo de usar una herramienta tan potente sin tener capacidad de controlar los riesgos éticos que supone, ¿no? No sé cómo veis esto o qué os parece. Hombre, a mí me ha ayudado saber que hay riesgos éticos, lo primero, ¿no? Conocerlos y a partir de ahí intentar impulsar el debate de definir cuáles son los límites que como entidad vamos a utilizar o vamos a tener, ¿no? ¿Para qué la utilizamos? Entonces yo creo que antes de incorporar la herramienta, es tener la reflexión, si es posible, y luego definir con cuáles herramientas vas a trabajar, cuáles de alguna manera te aseguran que estás cumpliendo con ese marco ético que te has dado, ¿no? No Ujú, sé, pues no es lo mismo trabajar con Gemini o con ChatGPT de pago que no de pago. No es, o sea, vas identificando cosas y vas provocando los debates y las reflexiones, ¿no? Pero sí creo que es importante hacer la reflexión primero. ujú. Dale, Sandra. Sí, no, hola, yo por incluir y por sumar y que os escucho y me encanta, es claro, desde la asociación mía pequeña y todo naciendo, yo lo que veo es que en esta aceleración, al final, lo de la reflexión es como lo más revolucionario. Lo de parar, que es un poco lo del principio, es lo más revolucionario. Y es que es como yo pensaba, bueno, intentar encontrar un equilibrio en que te lleve la ola, porque tampoco puedes controlar. O sea, pero decir, vale, ¿cuál es mi marco de influencia? ¿No? O sea, ¿de dónde puedo influenciar? Y a veces este marco de influencia es tan reducido como tú misma.
porque es que ni, eso es mi experiencia, ¿eh? Porque, claro, en el paradigma este donde estamos todos metidos, es casi como darle la vuelta a todo en plan, oye, paremos, paremos, y eso no es bienvenido muchas veces. No es bienvenido. Ujú, Y dices, claro, meter un debate ético y además me surgía el tema de los límites, que ni personales, y también depende de las culturas, ¿no? Todo este tema. Bueno, no sé, así como muy tormenta de ujú. ideas, ¿no? Que a veces esto es como sí me importa, pero es que si no se ha trabajado antes otras cosas a nivel personal, es como, yo creo que esto de, me estaba dando cuenta que mientras hablaba Gaizko, yo estaba mirando al lado derecho, que es la parte creativa en PNL, ¿no? Como diciendo, Ujú. ¿qué estoy yo creando? Y decía, es que esto es tan importante, pero es tan difícil. O sea, tener conversaciones, como decía, sobre esto, casi es como, no sé, gran lujo, ¿no? Y Ujú. dices, no debería serlo, pero claro, es un tema de valores también. Me venía el tema de valores, ¿no? Primero vamos a definir los valores personales, los de la empresa, y eso es importante, si no, pues nada, te lleva la ola. Y confías Claro. que habrá otras, entre todos sumaremos. Sí que me venía a la mente que hay una organización, no sé si fue en este curso o en otro. Fuiste tú, ¿verdad? Noemí, que yo le hablé a eso, que ahora, Sí, si lo puedes volver a poner, Odiseya era, es. vale. Que dices, bueno, existen, pues mira, está ahí como recurso. ¿Y cuál era? ¿Cuál era? Odisea, pues queda ahí registrado. Ujú. Ya se hace. Pero fíjate que yo dices, en este reto que pones tú de la reflexión, ¿no? Como si no estás alerta, la inercia te puede, ¿no? O la herramienta acaba siendo un fin en vez de un medio, ¿no? Por eso os decíamos al principio, en este curso no pretendíamos que fuera un despliegue de herramientas, porque nos podía cegar. Nos podía cegar, pensamos que la herramienta era lo fundamental, y la herramienta, o sea, lo fundamental es, como dices, la reflexión y la comprensión. Porque muchos de esos, cuando escarbamos en muchos de esos retos, o los que Gaico, por ejemplo, ha puesto sobre la mesa, es decir, bueno, es que muchos de estos retos se empiezan a solucionar mucho antes de poner la tecnología sobre la mesa. Hay que hacer muchas cosas antes, ¿no? Que activan todo esto hasta que la tecnología llega a la mesa. Entonces, claro, si la tecnología está poniéndolo por delante, fijaos, yo os cuento una experiencia particular. Mi acción social la realizo en una asociación, que yo creo que os he hablado alguna vez de ella, comunitaria aquí en Alcalá de Henares, y el otro día fui a facilitar una reunión del equipo de comunicación. Somos una asociación de más de 170 socios. Estamos en un proceso de implementación de un modelo de gobernanza sociocrático, y hay un equipo de comunicación de 8 personas, para una asociación de 170, 8 personas que quieren implicarse en la comunicación y que ya estaban teniendo conflictos internos, y que tenemos a personas comunicando en una asociación de pueblo, como aquel que dice, que a la que le tengo mucho cariño, pero que es una asociación pequeña, con problemas de ansiedad. Digo, pero ¿qué ansiedad tienes que tener? ¿Cuál es tu percepción del trabajo que hay que hacer aquí para que algo que debe ser el placer de estar en una asociación sin ánimo de lucro, sin todo el mundo voluntario, y que te esté dando ansiedad publicar a tiempo en Instagram? Pues, ¿qué estamos entendiendo mal, ¿no? Cómo la dinámica del día a día tienes a personas que con su mejor intención entran en un bucle de sobreesfuerzo, de eso, ¿no? De exigencia, o simplemente de falta de ajuste sobre cuál es la idea que tenemos del proyecto que estamos compartiendo. A lo que voy con todo esto es que cuando los equipos no tienen espacio para la reflexión y el aprendizaje compartido, hay alguien que no hay alguien, sino directamente la inercia toma el control. Entonces, como tú dices, la reflexión quizás es lo más estratégico. ¿Qué mecanismos de reflexión generamos para no desviarnos del camino? Ya, pero ahí es donde venía, oís las obras, es que tengo obras No, maravillosas. no, Vale, el ajuste es, de sonido estupendo. Sí, sí, no se oye vale, nada. bueno. Pero ahí es donde es un tema de liderazgo. Si tienes capacidad de liderar, porque estás que puedes tomar decisiones, pero yo veía lo de la cooperación en el mundo actual. Y lo veo, que es que en cada momento hay conflicto, porque claro, una dice, prefiero el miro, la otra dice, prefiero tal. Y dices, vale, pues hemos de hablar de valores antes. Y claro, eso requiere tiempo. Entonces, por detrás va lo de, no, es que hemos de hacer esto integrable, hemos de tal. Y ahí es donde objetivos versus relación, la capacidad relacional, que decía el ser humano, como que esto no está priorizado, porque lo tenemos, por eso nos estamos cargando todo. Ahí es donde este reajuste dices, bueno, yo desde lo mío puedo, desde la asociación, la junta, incluso también
este es el marco, porque a la que te vas a otro espacio y hay otra cultura, hay diferentes culturas y dices, bueno, miremos la naturaleza, pero claro, el lío está ahí. Bueno, entonces arar la Pero, tierra, ¿no? Pero dices, joder, perdón, es que hoy estoy un poco de ayer, ¿no? De que es esta inercia tan de objetivos entregables, de, 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 de De medir, producir. de producir. Claro, y ahí es cuando digo yo, hola, desde la mirada interseccional y tal. Y no, claro, y el colonialismo y tal, que dices, bueno, digo, ¿se entiende? ¿Sabéis? Es pero como, Ya, fíjate, pero a mí, por dale, ejemplo, Gaizka. sí que me parece que yo es lo que decía, ¿no? Cuando de traer a veces cosas de la empresa, es decir, para mí el tema es el equilibrio. Sí creo que la reflexión es revolucionaria porque no se produce, pero creo que tiene que ser una reflexión para algo, un poco con un para qué. Y evidentemente hay que dedicar tiempos a esa reflexión, que es necesaria y que a mí me parece súper importante, con un objetivo, con un para qué que nos movilice. No podemos estar siempre, digo yo que también conozco las entidades sociales, en la eterna reflexión que no nos lleve a movilizar, a mover, a hacer. Entonces, yo sí creo que hay que encontrar esos espacios, hay que darle tiempo a esos espacios, pero que esos tiempos no pueden ser eternos ni pueden ser sino con ciertos objetivos, ¿no? Y esa parte, a esa es a la parte en la que yo me refería con lo de la profesionalización, es decir, ¿no? Es decir, ¿para qué intentar ser eficaces? Es decir, oye, pues vamos a darnos 4, 6 horas, 8 horas de una buena reflexión que realmente es la leche en verso, eh, y luego con un objetivo que nos lleve a un sitio. Y cuando hayamos acabado eso, añadamos otra. Y sí, ¿no? Porque yo creo que el riesgo son los dos extremos. O el todo el rato, venga, vamos a dar la reflexión, que es muy de las entidades sociales, venga y darle, venga, y parecemos un círculo, pero luego no ves resultados, no ves cosas que se mueven, y yo creo que eso incide en pues de alguna manera en que los profesionales puedan estar más o menos motivados, o el otro es que me lleve la ola de la tecnología, venga, lo incorporamos todo, o los resultados, o los objetivos, o producir, ya, y llega un momento que dices, ya, ¿y yo para qué estoy haciendo todo esto? No sé Ya. si me explico, ¿no? Los Sí, sí, equilibrios. sí. Sí, subo una cosa, Sandra, y te dejo enseguida. Lo que estáis describiendo es lo que decís, el eterno conflicto de equilibrio entre el propósito y la supervivencia. Es decir, ¿para qué estamos aquí y cómo hacemos para seguir estando? Y entonces, lo que dices, esa es la interdependencia sistémica. No puedo descuidar ninguna de las dos. Necesito seguir vivo. Por eso la cuestión de ponernos a la tarea, de ponernos a hacer cosas, de dar resultados y de seguir financiándonos. Y la otra es, oiga, no podemos perder la identidad de lo que somos porque entonces no somos nada. Entonces, ese equilibrio es el duro. Ahora bien, pongo dos cosas y ya te dejo, Sandra. Una es, ¿qué herramientas necesitamos? ¿Qué tecnologías sociales nos hacen falta para que ese tiempo de reflexión sea lo más productivo posible? ¿No? Y la otra es, ¿cómo tenemos que diseñar nuestra forma de trabajar para que solo trabajando reflexionemos y aprendamos? Quiero decir que hasta ahora muchas veces entendemos, y esa es la idea de lo que damos por cierto, que para que un equipo se desarrolle o aprenda, tiene que ir a formarse, tiene que parar para aprender o tiene que parar para reflexionar. La otra cuestión es cómo deberíamos trabajar para que el trabajo genere reflexión. Ya, Sandra, dale. no, yo cuando levanto la mano me puedo esperar eternamente, ¿eh? O sea, la levanto para cuando sea. Sí, sí, lo digo, no tengo ningún problema. Que luego que estaba escuchando a Gaizko y todo lo que estás diciendo, y yo es como todo, sí, 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 sí. Que, ¿sabes? Y era como, claro, o sea, estamos como condenados a. Condenadas, condenados, pero la palabra no me gusta, pero como a interrelacionarnos de nuevo. Entonces, esa mirada objetiva de objetivos, incluso del private sector, ¿no? Del primer sector de miradas anglosajonas a veces y tal. Digo, ya está, es que claro, es lo que tú has dicho, y ahí es donde de nuevo el liderazgo. Y dices, siempre tiene que haber un liderazgo en un momento que haya esta intención, es como, vamos a conectarnos a ese propósito, pues si el propósito es esto de, bueno, vamos a sacar algo en común, ¿no? Cuando eso no falta, que es lo que yo encuentro, porque antes de que pase eso, ya eso también es revolucionario. Oh, liderazgos. Dice, no, es que da igual, un día tú, otro yo, pero hay uno por encima de nosotros, que casi es como la cosa casi espiritual. Otro día está en una formación de regeneración. Decían, oh, es que va a ser lo espiritual. Digo, ya claro, de la tierra y del cielo, ¿no? Entonces, todo eso
Es incómodo, ¿verdad, Gaizko? Porque, bueno, digo Gaizko a todos, es incómodo. Es incómodo para mí, pues me imagino, como a mí cuando me viene alguien con un marco, digo, entiendo el don, pero como, entonces lo otro queda por debajo. Entonces, esa complejidad, Ismael, es como, bueno, ir haciendo y error y tal, y entender que estamos creando un mundo nuevo, ¿no? Porque si no, es que no sobre... La camiseta de, ¿cómo era? No sé qué es para sobrevivir, ¿no? O sea, no sé qué has dicho, que casi es como o nos relacionamos intentando que esos dos mundos se junten o no sobrevivimos. O sea, es esto, o lo estratégico y el foco con lo relacional o nada, no hay tu tía, ni uno ni el otro, los dos, todo junto. Pero fijaos, tú dices, muchas veces no hay espacio en cada organización para bajar todo el rato a lo más profundo. Es decir, qué pasos vamos asegurando, ¿no? Para que el camino sea. Y luego fijaros que vivimos en un contexto y en un modelo social, ¿no? Creo que lo comentamos otro día, ¿no? No, perdona, pero se me mezclan algunas sesiones. Pero es la idea fundamental, es decir, siempre que se produce un cambio de era en cómo entendemos, en cómo la humanidad, ¿no? Cómo la humanidad va avanzando. Cuando se produce un cambio de era es porque cambia la manera en la que concebimos la realidad, ¿no? Cuando se pasa de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿no? Y a la Edad Contemporánea va cambiando la percepción de cómo entendemos la realidad. Y ahora estamos en un proceso de transformación también. Estamos en un momento, ¿no? Que creo que lo decía Bauman, ¿no? Cuando decía que cuando él estudiaba, hacía su tesis sobre los movimientos de trabajadores en la Revolución Industrial, decía, en aquel momento nadie hablaba de Revolución Industrial. Veían los periódicos y se hablaba de que se había abierto una fábrica, de que se había caído el techo de otra fábrica, de que había un conflicto con los trabajadores, pero nadie lo llamaba Revolución Industrial. Pasaron 30, 40 años, pasó el tiempo y ya se denominaba aquella época la Revolución Industrial. Y él decía, dice, cuando nos estudien, dentro de 30, 40 años, hablarán de la sociedad que estuvo en momento de transformación, ese momento revolucionario en el que ahora estamos inmersos y que va y que genera mucho sufrimiento, mucha insatisfacción, todo esto, porque es un momento que se está viendo, ¿no? Entonces, es como recordar lo que podemos percibir cuando abrimos nuestro marco. Nos podemos preguntar qué efecto está teniendo para las organizaciones sociales el aumento en el mundo de la ultraderecha, ¿no? Y del populismo. Claro, y en parte tú dices, ¿por qué en este momento está pasando esto? Estos movimientos resurgen, este movimientos reaccionarios, y en parte se entiende, por ejemplo, cuando ves los efectos de la complejidad en la sociedad en general, ¿no? Mi percepción, si es una opinión personal, evidentemente, tiene que ver con que si la sociedad está percibiendo que la complejidad aumenta, digo como ciudadanos todos, olvídate de las organizaciones sociales, tú percibes que la complejidad aumenta y que nuestros gobiernos no están siendo capaces de dar respuesta ante tal complejidad, siempre hay alguien que ofrece una solución sencilla. Es decir, yo tengo una solución para todos los problemas y qué curioso que la solución siempre es culpar a alguien. Siempre hay alguien, sea un migrante, sea un colectivo, sea alguien que tiene la culpa y ofrece ante problemas complejos soluciones simplistas, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que la parte de comprensión de cómo mi organización está inmersa en esta sociedad es, no puedo volver siempre en cada reflexión a la visión más profunda, pero sí puedo comprender que estoy dentro de un paradigma social, organizacional, de contexto que va a influir en las decisiones o en la forma que tengamos de concebir nuestra organización. No sé si me he explicado, yéndome por las ramas. No, Entonces, sí, pero claro, son diferentes niveles de conciencia. claro, claro, Todos tenemos y que las organizaciones tienen, yo creo que es como un viaje. Entonces, viajar arriba y abajo no siempre es fácil porque la gente no hay práctica. Hay otras personas que sí, no sé si me estoy explicando con esto. Y entonces, por ejemplo, a mí me pasa, o sea, yo lo de Gaizko me gusta mucho porque es que yo voto que sí, las reuniones tiempo acotado. Entonces, oye, ¿cuál es el viaje? Vamos a bajar, pero luego tendremos que subir y tendremos que cerrar el espacio. Y entonces, por eso digo que en general no se priorizan estas competencias relacionales que ayudan a sostener los espacios. Bueno, hoy no sé qué me pasa, pero estoy como, ya como creo que es al final, ¿no? Es como esa voz tiene que ser escuchada, la de, oye, hemos de tener cuidado de los espacios que creamos, porque ahí es donde está el potencial, ¿no? Pero claro, no, es que eso no produce, eso no da. ¿Cómo que no produce?
claro, pero espérate, no lo vas a ver inmediato. Entonces eso, ese encaje, es como, bueno, pues Mira, lo que estás poniendo sobre la mesa es justo lo que acabas de decir con lo de no produce, y es el marco temporal, y eso es estrategia. Mm. Cuando tú dices, lo que está pasando es que estamos centrados en la productividad a corto plazo. Y lo que habla la estrategia, y cuando tú dices, oiga, no, es que desde esta línea estratégica traer el crecimiento, traer la relación, etcétera, a medio y largo plazo da resultado. ¿Qué ocurre? Que tengo que poner indicadores y tengo que poder, oiga, mire, este resultado que está viendo aquí es el efecto resultante de esta inversión en las relaciones. Pero si no puedo de alguna manera registrarlo, o tengo poder para mantener en mi estructura, o voy a ser cuestionado siempre por el corto plazo. Es lo que quiero decir. El problema fundamental, como dices, yo lo resumiría en eso y avanzamos al siguiente punto. Es eso, es decir, los elementos más estratégicos como la relación tienen consecuencias a medio y largo plazo. Es una inversión a medio y largo plazo. Y estamos presos del corto. bueno, una pregunta, que esto me parece súper interesante, porque Mm. es pregunta. Entonces, si, si quieres em, invitar a que un entorno valore más no lo relacional, sino que ponga en el centro el tiempo y el espacio, la cosa sería, o sea, darle, a ver, voy a hablar así como lo que me surge, ¿eh? Porque veo así a Gaizko con la cara. Darle de comer, No, no, Escucho. no, dice, no, perdona, dice, es miopía, dice, lo mío es miopía nada más. No es mala Y es yo fe. verdad. también, vale, vale, no, gracias. Con todo. Pero entonces sería como dar de comer a cada pollito nuestro lo que necesita, ¿no? Esas necesidades. Entonces, si hay alguien que necesita entender que la relación es valiosa y necesita que sea ya, pues es como, oye, mira, pues vamos a darte un indicador. A quien tenga claro que, oh, no, no, yo tiro porque el propósito es tal y ahí, hacia ahí vamos. Pero sería un poco esto, ¿no? O sea, valorar el tiempo, porque nadie tiene tiempo, no tenemos tiempo. Y si queremos incrementar el tiempo, tenemos como que defender ese tiempo. Entonces, tú lo que estás diciendo es, para defender ese tiempo delante de un colectivo o de una organización, unas personas, que es como no tengo tiempo ni para pensar, ni para reflexionar, porque tengo, vamos a ver, lo tengo que defender, ¿no? Básicamente. Pero mira, cerramos con esto, porque tú dices, tú te enfrentas a situaciones en las que tienes que negociar o llegar a acuerdos con diferentes entidades. Entiendo, ¿no? Entonces, tienes que tener un espacio de referencia. Entonces, lo primero que ya estamos poniendo sobre la mesa es que cada entidad viene con su cultura, sus creencias, sus presiones, su tal, y tú vienes con la tuya. Entonces, lo primero que ya tienes que decir, oiga, si mi objetivo aquí es conseguir alineación, ¿no? Lo primero que tengo que conseguir es que mis objetivos sean lo más flexibles posibles. Porque si yo que soy la que quiero alineación, que sé que eso hace falta flexibilidad y generosidad, ya vengo con unos objetivos rígidos, ya se acabó. Entonces, quizás la mirada más estratégica la tienes que tener tú, desde esa posición de apertura. ¿Cómo de amplio tiene que ser tu objetivo para que se pueda cumplir? Porque claro, tú también tienes objetivos que cumplir, también tienes presión por tus propios resultados. ¿Me explico? Pues si, por ejemplo, si un objetivo es este, o sea, promover la participación y hay el tema de que las personas no encuentran tiempo o tenemos la atención dividida, y ahí vuelvo a lo que Gaizko decía, pero tienes que ir a foco, ¿no? Y que mola estar en foco y Pero, conseguir cosas. pero Sería cuando la gente dice no tengo tiempo, lo único que está diciendo es que esto no es prioritario para mí. por El eso. tiempo es el mismo, el tiempo, todos tenemos tiempo, lo que pasa es que lo estamos dedicando a otras cosas. Entonces, si yo necesito que otras entidades dediquen parte de su esfuerzo estratégicamente a este proyecto, lo primero que tengo que aportar es valor. ¿Por qué esto es valioso? ¿Por qué esto va a ser valioso para mí? No, no es, oiga, no, es que esto es muy bueno. Oiga, no, ¿qué problema mío resuelve? ¿O qué tenemos en común? ¿Qué es lo que está haciendo que me aporte valor y yo me siente aquí? Os pongo un ejemplo, os lo ponía alguna vez, haciendo este proyecto que os habla alguna vez de movilidad para el Ayuntamiento de Madrid, en el que más de 30 entidades se sientan a hablar de cómo debe ser la movilidad sostenible en esta ciudad para la próxima década, ¿no? Y entonces hay entidades de todo tipo, desde el Consorcio de Transportes, la AMT, la Empresa Municipal de Transportes, ¿vale? Está Endesa no, está Iberdrola, la SEAT, el Banco Santander, están empresas pequeñitas de patinetes y de bicicletas compartidas, que empresas de coches compartidos, que esas entidades no tienen ni los mismos objetivos, ni las mismas prioridades, ni nada parecido. Si hay un interés compartido y la primera vez que se sientan en la mesa se sienta fundamentalmente porque el ayuntamiento les convoca. El ayuntamiento tiene poder,
para que si te llama a la mesa, tú vienes y te sientas, por lo menos la primera vez. ¿Ve? Otro poder que aparece ahí es quién más se sienta a la mesa. Yo vengo a esta mesa, si fulanito viene, menganito viene, menganito viene. Entonces, por ver este ejemplo, es decir, yo tengo diferentes herramientas para conseguir que la mesa se produzca. Ahora bien, lo siguiente que tiene que pasar es que cuando os hablemos, eso aporte valor. Quiero decir, yo a la primera convocatoria vengo porque el ayuntamiento me ha invitado y si no vengo, hago el feo. Pero la siguiente vez que vengo, vengo porque esta mesa es valiosa. Para mí, como facilitador de la mesa, cuáles son los indicadores que me permiten ver si eso está funcionando? Pues cuando alguien de una entidad de estas, al acabar la sesión, me dice, por favor, si hay otra, avisarme que yo quiero venir. Lo que está diciendo eso es que venir a esta mesa aporta valor. No es porque yo te tenga que convencer a ti de que tienes que dejar tiempo, no, no, es que cuando vienes es valioso para ti. ¿Me explico? Entonces ahí tenemos ese reto de cuando diseñemos para conseguir alineación, ¿no? Dónde innovamos en la forma de convocar, en quién nos apoyamos para convocar y luego cuando tenemos el espacio y tenemos la oportunidad de tener a las personas aquí, cómo generamos valor. Y el valor puede ser de diferentes niveles. Oiga, ¿es valioso porque lo que estamos proponiendo está alineado con los objetivos de mi entidad? ¿O es valioso porque cuando he venido aquí a hablar con ustedes he descubierto cosas que no sabía que me iba a encontrar? ¿Se ve? Y esa forma parte de la estrategia que tú como diseñador o como del espacio tú generas. ¿Me explico? Lo que no podemos pretender es que la gente venga y se quede simplemente porque tiene que estar alineado. Oiga, es que usted tiene que tener compromiso de venir aquí. No es suficiente. Por eso el recurso fundamental es aportar valor. Y cuando aportas valor, la gente hace su tiempo así y lo adapta, porque el tiempo hay. Lo que pasa es que lo estás dedicando a otra cosa que es más importante para ti, o peor, no es que sea más importante, es que la inercia te hace dedicarle tiempo a eso, a cosas que no son valiosas, que no son estratégicas, pero que son las que venimos haciendo. Entonces, hay todo ese nivel de cómo pongo orden en todos esos niveles para conseguir, oiga, conseguir estos resultados. Pero si tu estrategia es que la gente venga a colaborar, cada espacio de colaboración debe ser valioso. Con lo cual, no puede estar secuestrado por alguna persona, tiene que estar muy bien diseñado y evidentemente tiene que tener alguien que lo impulse. Alguien que tenga la labor o el objetivo de que esto salga adelante. Ojo, no para que todo el mundo tenga esté de acuerdo. Yo os pongo el ejemplo que os decía de la movilidad. Jamás estará de acuerdo el consorcio de transportes con una empresa de patinetes. Yo creo que os contaba el ejemplo. Cuando una empresa de patinetes dice, oiga, es que el transporte público está subvencionado y los patinetes deberían ser subvencionados. Y el director del consorcio pues se reía y digo, oiga, mire, el transporte público, que es un derecho, está profundamente subvencionado porque busca fundamentalmente la universalidad. Es decir, que cualquier ser humano pueda usar el transporte público en la medida posible. Dice, a su patinete eléctrico, mi abuela de 80 años no se va a subir. Entonces, no voy a estar de acuerdo con usted nunca. Pero eso no nos impide construir una visión compartida del problema. Y cuando tenemos una visión compartida del problema, hablamos el mismo lenguaje. Fundamentalmente para no estar de acuerdo, pero sí podemos sentar las bases de la colaboración, de lo que queramos construir, pero a partir de ese espacio. ¿Bien? No me enrollo más con esto. Pero dices dónde estratégicamente nos tenemos que colocar dependiendo de cuáles sean mis objetivos. Hay no sé si os lo decía, dentro del marco del pensamiento sistémico hay múltiples disciplinas, ¿no? Y una de las disciplinas es la cibernética, que es la ciencia de la retroalimentación en los sistemas vivos y en los sistemas mecánicos, ¿no? Y del feedback, de la comunicación constante, ¿no? Y cibernética, el nombre, viene del término griego kibernete, que significa timonel, ¿no? ¿Por qué? Porque un timonel, para llevar el barco de un puerto a otro, no puede ir en línea recta, ¿no? Porque las mareas, las tormentas, las corrientes, el viento hará que se desvíe de su ruta. Entonces, constantemente el timonel tiene que ir teniendo feedback. Teniendo feedback, vamos bien, miro la brújula, vamos bien, miro los mapas, vamos bien, y hacer pequeñas correcciones del timón, siempre corrigiendo, siempre corrigiendo. Entonces, ¿cómo pienso en el proyecto que dice Sandra o en el proyecto de Gaizco? ¿Cómo me pongo en el horizonte? Conseguir implementar la metodología de medición de impacto
y me lo pongo en un horizonte y hago un primer mapa, un primer recorrido. Y cómo voy a tener que ir ajustando, en cuanto me vaya llegando feedback, cómo voy a tener que ir ajustando, ajustando, ajustando. Igual que decías, Gaizko, que solamente en este punto ya de revisión de las fichas, ya cambiarías cosas de la primera ficha. Mm. Eso es retroalimentación. Eso es. Y qué bien que lo has podido hacer con unos POSIT digitales, sin gastar recursos, sin gastar. Entonces, simplemente esto nos sirve para validar si nuestra forma de operar normalmente es yo diseño un plan y me pongo a implementarlo, y ya sé que en cuanto me pongo a implementarlo voy a tener que corregir, qué necesario es que podamos hacer esas primeras correcciones simplemente sin haber gastado recursos, ¿no? Vaya chapa en este rato. ¿Bien? No, ¿Estáis de bien? todas maneras, en toda esta reflexión, que me parece súper interesante, hay un marcador fundamental que nos marca tiempos, maneras, formas, que son las personas a las que acompañamos. Al final, yo qué sé, en Bilbao, por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo un problema con la vivienda brutal, pero brutal. Ese problema hace que haya muchísima gente en la calle. Pues nos podemos poner a reflexionar de maneras muy sesudas, que sí, a largo plazo, para mejorar el tema de la vivienda en 5, 6, 7 años, que está además fuera de nuestro alcance como entidad, y habrá que hacer y habrá que estar en foros, pero también tenemos que buscar respuestas a corto plazo. Es decir, las situaciones que viven las personas, al final, yo sí creo que esa es un ancla poderosa. El ancla norte poderosa para nosotros, que igual no tienen, o sea, las empresas quieren ganar dinero, pero en nuestro caso el ancla son las personas. Y yo creo que ese es el foco que también a veces nos dice que es a corto, que es a medio, que es a largo. Y luego yo otra de las cosas que no me olvido es que nosotros vivimos en un mundo muy complejo y las personas a las que acompañamos también lo están haciendo. Por lo tanto, también es nuestra función enseñarles a navegar o a vivir en ese mundo tan complejo. No se trata que lo acepte todo, bueno, pero intentando generar también espíritu crítico y espíritu de reflexión para que luego las personas puedan tomar sus propias decisiones. Uf, esto, claro, nunca es todo perfecto, ¿no? Pero mi función es que de fondo hay una frase que me encanta y que me dejó muy marcado. Cada uno de nosotros o de nosotras vivamos una vida que merezca la pena ser vivida. Ujú. Ese es el fondo, ¿no? Y si yo estoy acompañando a personas en situación de exclusión, que tengan una vida que merezca la pena ser vivida. A mí me parece que eso marca nortes, marca anclas, marca rutas, marca. Eso es lo que yo creo que no podemos perder de vista. Eso, incorporarlas en la reflexión, y eso es lo que a veces marca el corto, el medio y el largo plazo. O sea, yo si alguien tiene hambre hoy, no me voy a preguntar qué voy a hacer dentro de un año, no me voy a poner con una reflexión muy sesuda. Ahora, mm, igual sí que me tengo que poner en reflexiones como muy más potentes, como, pues eso, yo qué sé, cómo voy a reducir la brecha digital porque esto es algo que nos va a ayudar, cómo voy a incorporar la medición de impacto, porque si no, no hay supervivencia, no hay posibilidad de apoyar. Es decir, ese tipo de cosas, pero otras, no sé, no sé, me ha venido así Es que tararí. Rosa y Quique, de verdad que si os apetece comentar, Vale. por favor, entrar, que estamos aprovechando que tenemos un grupo pequeño para tener este debate, que creo que es muy interesante, o sea, que sumaros en cualquier momento. Noemí, ya os comparto una frase también, Caijo. Dale, Noemí. No, 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 es también compartir una reflexión. Yo he dado muchas sesiones, sobre todo presenciales, bueno, también webinars online sobre tecnología social, transformación digital y estas cosas. Y siempre hago una pregunta un poco trampa, pero siempre a la gente le pregunto, bueno, ¿cuál es el objetivo de que usemos tecnología dentro de nuestros proyectos, ¿no? Y todo el mundo, pues la alfabetización digital, pues avanzar, pues ser más modernos, pues tal. Y digo que es trampa porque, o sea, nadie acierta y les digo, no, o sea, el objetivo sigue siendo el mismo de vuestros proyectos. El objetivo sigue siendo acompañar, normalmente se han sido Cáritas, Cruz Roja, etcétera, imaginaros, ¿no? Son todo entidades sociales a los que, Fundación Manantial, el objetivo es cumplir esos objetivos que te has marcado en tu proyecto, que si son de una entidad social, evidentemente son sociales. Y la tecnología lo que te va a hacer a lo mejor es que podamos llegar mejor, bueno, no mejor, sino a lo mejor de una manera más rápida a algunos de esos objetivos, o que nos comuniquemos de forma más... de forma más eficaz, etcétera, pero el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, sí que creo que a lo mejor
Es un poco por esto que has dicho de que el foco sigue siendo las personas que acompañamos y creo que muchas veces en este batiburrillo de transformación digital, de tecnologías, de estar a la última, de inteligencia artificial, creo que seguimos perdiendo el foco. Y no por usar inteligencia artificial al final vamos a conseguir mejor nuestro objetivo. O sí, no lo sé, pero que no hay que perder el foco de cuál es el objetivo del proyecto, que no cambia. Desde 1990 que empezó la rueca, el objetivo es el mismo aunque estemos en plena transformación digital. Ujú. Ay, Pero fíjate la disciplina que hay que tener para no irse, porque las distracciones son tan grandes claro, ¿qué mecanismos tenemos que tener en nuestra propia casa? ¿Cuál es el timón? ¿Qué forma tiene que tener el timón para que no nos perdamos en ese camino, ¿no? Yo quería sumar a esto y con lo que decía Gaizko, la situación de la vivienda puede ser un ejemplo fantástico para ver esto. Y, y me ha venido, os comparto de otra presentación, de otra sesión diferente, esta frase de Peter Drucker, ¿no? Que dice, la planificación a largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras, sino de la futuridad de las decisiones actuales, ¿no? Y os explico esto porque tiene que ver con la perspectiva de futuros, con cómo hacemos estrategia mirando a escenarios que se pueden generar y cuál es el sentido de lo que estamos haciendo. Simplemente os dejaba esta frase porque me ha venido con lo que decías, Gaizko, y creo que la vivienda es un ejemplo que podemos usar claramente. Me sumo a la frase de cómo vivir esa vida que merezca la pena ser vivida y yo puedo pensar como entidad, bien, ¿cómo resolvemos el problema sangrante de que una familia tenga que estar en la calle? ¿Cómo la sacamos de la calle lo antes posible? Pero ¿cómo hago? ¿Cuál debe ser o cómo puedo ampliar mi comprensión de la realidad para que las decisiones que yo tome para sacar a la gente de la calle hoy no hipoteque su posibilidad o la posibilidad de asegurar su espacio, su vivienda en el futuro? ¿Me explico? Os pongo un ejemplo muy sencillo. Trabajando con la Organización Jesuita de Ayuda al Migrante en México. Yo creo que os comentaba algún ejemplo de estos. Cuando trabajas en la frontera de México, pasan varias cosas. Primero, que las fronteras siempre son duras, sobre todo cuando estamos hablando de personas que están huyendo de Centroamérica huyendo de la violencia extrema. Y cuando llegas a un país que no tiene interés en acogerte así de primeras, ¿no? Sobre todo no estoy hablando de las personas que antes estaban en tránsito hacia Estados Unidos, sino de las personas que consideraban a México como una opción para iniciar una nueva vida, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchos de los programas del ACNUR o de otras entidades tenían que ver con una estrategia de construir albergues. Mi presupuesto es para construir albergues, ¿no? Para dar una solución. Sé que no es lo mismo, ¿eh? Pero ponernos un ejemplo. Cuando tu proyecto se centra, evidentemente, en resolver el corto plazo, el momento de que tengas un techo cuando pases la frontera, tu presupuesto se va a construir albergues. ¿Qué ocurre? Que evidentemente un albergue es una solución a corto plazo. No permite que tú puedas hacer una vida, traer a tu familia, consolidarte en una sociedad viviendo en un albergue. Pero cuando todas tus soluciones están centradas en construir albergues, cuando descubres o cuando se pone de manifiesto que hace falta otro tipo de intervenciones, no tienes capacidad ni interés, porque tu objetivo es mantener tus albergues abiertos, porque ya has invertido en ellos. Sé que no es extrapolable, simplemente lo pongo ahí como este ejemplo de la frase de la futuridad de mis decisiones actuales. Cómo lo que haces hoy, si entiendo bien la estructura de los procesos, si estamos haciendo esto hoy, ¿qué efecto va a generar mañana? ¿Se entiende la idea? Dale, Sandra. Es una pregunta como reflexión, de nuevo, previa a la pregunta, hago lo del tiempo, que si tenemos una distorsión temporal, porque hay mucha fragmentación de muchos paradigmas, muchas cosas, sí, es como complejo al final. Bueno, estoy pensando en voz alta. Ujú. Eh, vale, es como muy práctico y muy idealista lo que te voy a preguntar. Es que para mí ha sido una gemita, visión compartida del problema como punto de partida, ¿vale? Cuando hay negación, porque hay inconsciencia de los problemas y es como negación, que es algo muy humano también. ¿Tú qué haces entonces? Porque evidentemente es escuchar y ya solamente por el hecho de que sea nombrado o no nombrado ya pasan cosas, ya pasan cosas. Ujú. Y entonces eso es muy potente. Pero
¿qué haces cuando hay negación de cosas que son evidentes? Y ahora tú estabas hablando de los populismos, o sea, que estamos como ahí, ¿no? Que es como, hay gente que no, porque ya le va bien. Entonces, ahí, desde tu expertise, ¿qué haces? Claro, ¿Qué, primero qué hay, harías? para mí la experiencia, o sea, yo lo que hago directamente, o sea, yo lo que hago es el indagar. Indagar, ¿a qué te refieres con que eso no es así? Para poder desmenuzar y encontrar las causas últimas. Si las causas últimas es, oye, tu inflexibilidad, tu ignorancia o tu necesidad psicológica de negar la realidad, vale, es una cosa, pero muchas veces, sobre todo cuando hablamos de organizaciones, esa negación viene por otros intereses ocultos, que yo no estoy dispuesto a manifestar aquí. Entonces, bueno, ¿cómo indagamos hasta poder poner de manifiesto, oiga, cuál es la razón para que usted esté negando esto? Yo os pongo un ejemplo que no os he contado sobre de lo más obvio de la negación. Cuando trabajando en este proyecto que os hablaba de la seguridad vial de los motoristas, creo que os lo dije también, explicando las conclusiones a los técnicos del ministerio, ¿no? Decía, bueno, pues una de las causas es que los motoristas jóvenes, que no son todos, ¿no? En muchos casos, para llegar antes al reparto, circulan por vías en dirección prohibida. Y un técnico me levanta la mano y dice, eso no es verdad. Digo, perdón, que no es verdad. Digo, disculpa, digo, este es el resultado del análisis que hemos hecho, de las entrevistas a los motoristas y tal. Y entonces, lo que decía de indagar, ¿a qué te refieres cuando dices que eso no es verdad? ¿No? Para entender por qué te estás negando, por qué lo estás negando. Y me dice, porque está prohibido. Digo, vale, si tu análisis de que la gente no se mete en dirección prohibida porque está prohibido, se desmonta solo. ¿Vale? Entonces, pero es necesario poder indagar. Ojo, es interesante ver cuando lo que decimos de cuando hay intereses ocultos. Es decir, y cómo esos intereses ocultos lo que están intentando es intoxicar el discurso, que también te lo vas a encontrar, o manipular el proceso, y entonces tienes que cortar de raíz, ¿no? Es como la tecnología está haciendo, por ejemplo, el auge el auge o la presencia, simplemente la presencia del terraplanismo. O sea, que alguien con ese discurso premeditado esté invadiendo las redes de tal manera que haga cambiar la agenda de cualquier científico o cualquier científica que se ve en la necesidad de dar argumentos, eso ya tiene una intención, ¿sabes? Entonces, claro, oiga, no hay que dar ningún argumento, no hay nada que debatir sobre si esto es real o no es real. ¿Me explico? Entonces, ¿en qué momento, oiga, no, el discurso, esta conversación termina aquí, o esta parte termina aquí? Y Porque hay un interés. cuando esto es en grupos, ¿vale? Cuando tú te refieres a cortar, o sea, yo internamente lo que me surge es, vale, ese es el límite interno, aquí no hay más, porque si hay cierta apertura, como tú dices, no, no, es que hay una ley que lo dice. Otra cosa es la propia negación del porque me sale de ahí, que ahí yo creo que es donde tú decías manipulaciones y tal. Cuando hay manipulaciones y cosas ocultas, como mucho es, ajá, escucharlo, ¿no? Y hacerlo presente y ya está, o sea, cortar de una forma que las partes se escuchen, como el tema de la mediación, pero no hay más, porque no hay espacio, porque es como, Y no puedes abrir más. Y luego muchas veces cuando tú estás generando una visión compartida, el grupo ajusta. Oiga, yo pienso que esto no es verdad. Vale, aquí pone, usted dice que no es verdad. Y luego el resto de afirmaciones dice, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Pues oiga, mire, no hace falta, la propia visión que se va construyendo lo deja apartado, lo deja en un sitio. Pero entonces tengamos espacio para que, primero, nadie monopolice la conversación, nadie secuestre el debate, ¿no? Y ahí hace falta tablas, hace falta disciplinas, hace falta que estén acordadas las formas de la conversación, hace falta una serie de herramientas que te facilitan que nadie pueda secuestrar la conversación y que sea la visión compartida la que prevalezca, vale, la ¿no? fuerza del tercer lado, de lo colectivo, de esto me ha resonado a esto a nivel de negociación, o sea, el tercer lado, ¿no? Sí, el Casi. futuro está. Sí, 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 gracias. Ujú. Bien. Bueno, pues qué interesante. Muy bien. Vale, yo os traigo algunas cosas que tenía para compartir hoy en esta idea de la práctica, pero también como estamos en familia, igual que hemos hecho esta primera hora con este debate, que también os invito a que si queréis que compartamos algún tema específico o incluso del proceso que hemos ido haciendo
algún elemento que queráis compartir o que queráis llevar a vuestro proyecto, sentiros en casa porque tenemos esta oportunidad única de esta horita que nos queda, estos 45 minutos, para hablar de ello. Yo os he puesto el enlace, voy a entrar en Miro, os he puesto el enlace a Miro, lo vuelvo a poner por si alguien no le ha dado tiempo a cogerlo. A ver, ahí está, por si acaso. ¿Vale? Para que podáis entrar en Miro. Y entonces, simplemente dejarme que comparta la pantalla. Vale, pues igual que hemos sobrevolado un poco el contenido teórico que habíamos dado en las primeras sesiones, simplemente sobrevolar también, fijaos, todo el contenido que hemos ido desarrollando en estas sesiones que hemos compartido, ¿no? Y me pararía aquí en este marco donde empezamos a hablar de la metodología, ¿no? Proponíamos, oye, tenemos el reto de innovar, generar innovación social con el valor de la tecnología, ¿vale? En un mundo complejo. Y la apuesta es, para este mundo complejo, miremoslo sistémicamente para comprenderlo mejor. Y para poder materializar esa innovación nos planteábamos este proceso en estas 5 fases, ¿no? Cómo empezamos por esa comprensión sistémica, cómo entender la dinámica del sistema para producir lo que estamos observando, ¿no? Cómo aprovechar ese espacio para definir esa situación deseada. Si vamos a tu proyecto Gaizco, por ejemplo, decir, oiga, y entonces, ¿cómo sabremos cuál es la situación deseada? ¿Cómo sabremos que estamos consiguiendo la implementación de la medición del impacto como la soñábamos, ¿no? ¿Qué estaríamos viendo hoy si nuestro modelo de generación de impacto ya estuviera implementado? Y ese sería cómo definimos la situación actual. ¿Cómo estaría funcionando la financiación? ¿Cómo estaría funcionando la percepción del logro del propósito dentro del equipo? ¿Cómo se estaría afectando a su implicación y a su motivación? ¿No? Entonces, esa definición de la situación deseada, ¿no? También nos ayuda a reflexionar y a definir la comprensión de la situación actual, ¿no? Y en cualquiera de los casos, la comprensión de la situación actual más la definición de la situación deseada es la que nos ayuda a crear este producto mínimo viable. Como tú decías, ¿no? Hablo de ti, Kaizko, porque tienes el proyecto más desarrollado. Pero como tú decías, oye, este producto mínimo viable, el entender esto me ha llevado a hacer 5 subprocesos. Y el primer producto mínimo viable va a ser este primer subproceso, ¿no? Y dices, ¿cómo lo pongo en marcha para que me dé la mayor información posible, ¿no? Como decíamos aquí, ¿no? En estas, si vemos las fases, es, oye, ¿cómo lo implemento? ¿Cómo lo pongo en marcha? Lo dividimos en 5 subprocesos. Vamos a implementar el primero, ¿vale? Y qué hipótesis tengo de aprendizaje para poder observar lo que surge de esa implementación, para poder hacer seguimiento y aprender y mejorar ese producto mínimo viable y al mismo tiempo mejorar mi comprensión sistémica de la realidad en la que estoy implementando esto, ¿no? Me invento, y a lo mejor mi idea preconcebida es que mi equipo no lo estaba asumiendo porque le parecía complejo tener que aprender otra herramienta y cuando lo implemento, lo que descubro, me invento, es que hay una desafección con el propósito y la gente está cada uno a lo suyo. A mí no me hables más que de justificar mi curro y ya está. Simplemente eso, como el producto mínimo viable te ayuda a aprender y a cuestionar tus creencias o tu conocimiento sobre cómo se movía la realidad. Bien, para poner en marcha esta metodología, lo primero que planteamos es, oiga, ¿y cómo hago la comprensión sistémica? Y aquí os planteamos este lienzo, este Canvas que hemos ido usando en diferentes ejemplos, que lo que pretendía era daros unas preguntas guía para decir, aunque no sepamos hacer mapas sistémicos, que es algo que familiarizáis con ellos, es un poco más complejo, hemos ido haciéndolo de forma intuitiva, pero la idea fundamental es que si tú transitabas por estas 14 preguntas, te podías asegurar de que estabas mirando de forma sistémica la realidad que intentas transformar, ¿no? Cuando ponías de manifiesto el problema, los factores fundamentales que teníamos, cómo vas a dirigirte a las personas clave o a los colectivos clave que necesitas para comprender claramente este problema. Cuando pensabas en la dinámica del reto en sí y los puntos de palanca, y luego cuando te planteabas, oye, ¿quién está implicado? ¿Quiénes son los actores implicados en este proceso? ¿Cómo vas a aprovechar las oportunidades que surjan? ¿Cómo vas a vencer las resistencias que pueda haber? Y aquí, en parte, esto que estábamos hablando, Sandra, cuando tú pones, estamos teniendo este debate, estamos hablando de eso. ¿Qué actores están sentados a esta mesa? ¿En quién me puedo apoyar para que me ayude a acceder a estos otros? ¿No?
qué reticencias va a haber para que algunos no quieran colaborar, por ejemplo. Entonces, todo esto con este lienzo que tenemos aquí os lo podéis preguntar, ¿vale? Entonces, para materializar para que después podáis hacer de la manera más sencilla posible este proceso de innovación con vuestro producto mínimo viable, transitamos después hasta esta herramienta, que pongo aquí Guide con que la he ido desarrollando, en la que os planteamos simplemente 3 fichas que os ayuden a ordenar el pensamiento, ¿no? La ficha azul, digamos, es la que os permite plasmar todo lo que habéis sacado en el Canvas en una pequeña ficha con estas preguntas clave que os ayuden a ordenar el pensamiento, ¿no? La ficha más clara de en medio es la que os ayuda a plasmar la visión del futuro deseado y a empezar a definir qué forma tiene la solución y cómo se va a materializar en un producto mínimo viable. Y la última ficha es la que os ayuda a guiar en, oye, cómo vas a hacer la implementación, el despliegue de ese producto mínimo viable y cómo vas a registrar los aprendizajes. ¿Bien? Hemos transitado por esta metodología que, recordad, lo tenéis desarrollado en esa guía didáctica que podéis descargar en la web. No solo están las presentaciones y los vídeos, sino todo un manual de cómo podéis implementar la tecnología y cómo podéis compartirlo. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí de la metodología? No, yo estoy súper agradecida. Reconozco que no he tenido tiempo porque pues, lo que hablábamos antes, ¿no? Y entonces siempre me queda aquello de, ostras, y ahora cuando lo haga, o sea, sí, porque lo quiero hacer porque me parece súper valioso y ¿qué es lo que pasa luego? No pasa nada, podemos, si tenemos alguna duda puntual, escribir o incluso habiendo hecho el proceso yo entendiendo que aquí los proyectos se acaban y que todo el mundo cobra por dinero y tal, o sea, ¿hay alguna posibilidad de, hola, mira, he hecho esto, revisión o no? Que todo está bien, ¿eh? Una cosa o la otra. Es que no sé muy bien y de hecho yo no encuentro la página. Luego esta grabación, yo hoy que estoy así como súper, ¡buah! No quiero ni verla, de la vergüenza, ¿no? Es de verdad, pero ¿dónde está la web? Que yo un día la encontré, digo, mira todos los vídeos, y ahora no la encuentro, y esta Guárdatela. Te la mañana pongo. quería entrar en Miro y digo, no me veo, digo, yo entré con la web, ahora sí que me veo, pero entiendo que copo es que no lo encontraba, digo, en la tierra, ¿no? Digo, Bien. entonces si Te- podéis, sí, te vuelvo a copiar en el chat donde están todos los vídeos, ¿vale? Y los materiales. vale, Guardarlo en favoritos. De eso. todas formas, lo que preguntas, Sandra, sí, ya creo que de hecho lo comentamos en una sesión anterior. No, no pasa nada, no pasa nada, pero sí que, pues mira, Gaizko, Sandra, etcétera, sí que de cara a después del verano, sí que seguramente, o sea, vamos a contactar con vosotros para poder tener como una sesión cita de consultoría o una cosa así para ver si hemos avanzado en algo, si sigue resonando todo lo que ha hecho Ismael, o si, necesitáis como más apoyo, etcétera. Entonces sí que está dentro de los planes. Vale, y eso está muy bien que has dicho el tiempo, porque no lo tenía en el horizonte para después del verano, para Sí, septiembre mínimo, si yo me sí. pongo una fecha. Y luego, o sea, esto que ha hecho Gaizko, que yo aspiro a también para concretar más cosas, luego este acompañamiento sería 1 hora o cómo es el tema, es un poco para yo... Sí, más o menos. Sí, Vale, todavía lo tenemos que aterrizar por ver vale. también con el itinerario de transformación digital, porque no estamos solos. Al final ya sabéis que va innovación y transformación digital con Splay unidos. Y todo esto tenemos que aterrizar por ver entidades que habéis terminado como el itinerario, quienes rescatamos, etcétera. Pero sí, más o menos sería 1 hora. Vale, y a Ismael lo soltamos, lo metemos en LinkedIn, lo tenemos ahí como contacto, es así, ¿no? Eso Sí, 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 eso eso, seguro. No, no, que sí, eso que cuando es. queréis. Y súper guay y qué guay que existís y ya está, ¿vale? Pues seguimos. A mí Vale. también me puedes meter en LinkedIn, ¿eh? Sí que... Sí, 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 sí. Sí, sí, a todas y a todos. Es que de Bueno, verdad que, bueno, pues eso, nada, proyecto de vida, ¿no? De todo. Guay. exacto. Gracias. Muy bien. Acordaos, ahora que vamos con eso del LinkedIn, que el primer día me voy a la primera sesión, hicimos aquí una ficha y pusimos los LinkedIn de toda la gente que empezó el proceso, que ha estado en las primeras sesiones, ¿vale? Aquí tenéis los nuestros. Y yo estaré encantado, evidentemente, de estar en contacto
y de compartir. Y además ya también os lo digo a nivel personal, quiero decir que aunque no estemos en este proyecto y tal, si estamos en LinkedIn, estamos en contacto y queréis compartirme alguna duda, alguna cosa o compartir alguna experiencia, yo estaré encantado de conversar. O sea que siempre es interesante porque muchas veces yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Lo difícil que es a mí me pasa cuando, sobre todo cuando hago consultoría o hacemos estos procesos, ¿no? El decir, con el tiempo, decir, oye, habrá servido, os habrá ayudado a impactar con todo lo que os tenéis que enfrentar luego en el día a día, qué habrá quedado, cómo habrá avanzado el proyecto, y siempre te queda esa cosa, ¿no? O sea, que poder encontrarnos después del verano en el proyecto, en esta sesión que podamos hacer de contraste, o poder seguir el link y decir, oye, me va así, Ismael, yo estoy encantado de ver de saber cómo va. O sea, que encantados de conversar por allí y seguir compartiendo ideas. Y luego, como decía Noemí, después del verano, porque yo me veis aquí, pero debajo de la pantalla yo ya tengo el bañador puesto, ¿eh? Por Yo eso hoy no bailas. claro, por mantener la discreción. Pero yo ya estoy pensando en el veraneo. Yo me río, pero digo, todo lo que sea menos de 2 meses de vacaciones me parece vulgar. Me parece que no. Hay que, hay que veranear. Gaizko, hay que vivir una vida que merezca ser vivida. Y, es- y para mí eso requiere por lo menos 2 meses de vacaciones. Me voy a quedar yo también con la frase, ¿eh? Me ha gustado. Muy bien. De acuerdo, pues Sandra, ¿quieres decir algo así? Dale. Sí, es que sencillamente, hilando con la frase esta, y como hoy es la última sesión, Ujú, em, la vida que merezca ser vivida, a mí me ayuda mucho el momento que me dijeron que una de mis cosas principales era legacy, o sea, dejar un legado, para mí fue fundamental. Entonces, aquella cosa tan también de indígena, ¿no? De pensar en las próximas generaciones y que ujú. nosotros somos ancestros de ese futuro. Para mí, eso, esa línea, o sea, extenderla me ayudó muchísimo porque es fuente de mi motivación, ¿no? Entonces, que decía esto, ¿no? De que la vida pueda ser vida, que merezca la pena, que yo soy puesto, ¿no? De la pena, a mí siempre me ha flipado esto, pero a mí me conecta eso, el futuro y dejar esto. Entonces, yo ya estoy pensando en posibilidades de esto reducido con estas asociaciones con financiamiento, o sea, más reducido para irradiarlo a nivel por ejemplo, más Ujú. Cataluña, más pequeñito, algo así, ¿no? Porque digo, no, yo esto no lo puedo hacer sola, ni nada. Pero para que se nutran, ¿no? Entonces, siempre. Y a veces tardas un año, dos, y esa semilla emerge por ahí de algo, o sea, que sí tiene efecto. Te estoy dando un Claro. feedback. Que sí, que sí. Yo compro eso, compro del legado, pero sí tendría, personalmente, eso es personal, no es por ti, es cómo dimensionar el legado. Porque uno a veces piensa que el legado que debe dejar debe ser algo, bueno, oiga, seguramente tenemos el ejemplo en nuestra historia de personas que dejaron un legado inconmensurable. Pero a mí personalmente a veces mm, necesito bajar las cosas y decir, bueno, oiga, tu legado puede ser así de pequeñito. Como tú dices, mirando hacia adelante, pero oiga, no te pongas la meta que tu legado debe ser tal. Me quedo con una reflexión budista, de la filosofía budista, que dice fundamentalmente, es decir, oiga, su, su función fundamental o el objetivo fundamental es hacer el bien, ¿no? Hacer bien. Pero si no puede hacer el bien, por lo menos no dañe, por lo menos no dañe. Entonces, ¿cómo ponerte ahí herramientas y decir, oiga, cómo caminando hacia el futuro, en dejar el mejor legado posible? ¿No? Y también a veces algo que yo veo en las organizaciones sociales y es esa ansiedad de acabar con el sufrimiento, ¿no? Y oiga, usted utilice toda su capacidad como organización, como persona, para para disminuir el sufrimiento, pero no le corresponde a usted acabar con todo el sufrimiento humano. Entonces, a veces quitarse ese peso de, oiga, no, es que los problemas del mundo, es que, oiga, no, sí, los problemas del mundo, el mundo es sufrimiento. Entonces, ¿cómo usted puede encontrar la medida entre su propósito de reducir el sufrimiento y no caer en la ansiedad de cuánto sufrimiento hay? Bueno, simplemente me ha venido con esa idea del legado, de cómo caminar hacia dejar un legado y que sea dimensionado a tu capacidad, para que no te angustie, para que no te... Es curioso, ¿eh? Lo que abre una palabra como legado, que a mí cuando me la dijeron también fue como, perdona, si es que aquí no hablamos así, por ejemplo. Y es como que es como, wow, abre muchas cosas. Y yo en mi caso,
es esto, ¿no? O sea, lo de dimensionar, que me ha parecido muy guay, pero que eso genera impacto y que da igual que sea una persona, que sean 50, pero que, y en mi caso tiene mucho que ver con los jóvenes, ¿no? Porque yo ya no, yo ya estoy caduca, ¿no? Porque ya voy para el otro lado. Sí, es verdad. Entonces es como esa juventud, bueno, todos y todas, ¿no? A mí eso me motiva, pensar en de esa forma, eso que quería decir, con lo que ha dicho Gaizko, que estaba más. ¿Cómo era lo tuyo, Gaizko, de la camiseta? Que merezca la pena, ¿no? Era lo tuyo, ¿no? Ah, ya está silenciado. Abre el micro. Pero quítale la palabra pena, que merezca ser vivida. Ya está, que a veces las Eso, expresiones, eh, eso. ya está. Merecer la pena es igual se me ha escapado, que son esas expresiones que quedan en tu subconsciente, pues que merezca ser vivida. Ya está. Ay, gracias. Oye, que también una empresa de camisetas también podíamos hacer, ¿eh? Sí, Yo por hace eso. años que lo pienso, o sea, o sea, la meditación, el nuevo porno. Bueno, eso usted es muy bestia, ¿eh? Pero de verdad, o sea, las camisetas, porque vamos así, ¿no? De pensar poco, así, pum, pum. Pues Muy bien. Oye, nos queda media horita. Yo os traía el... Tenía aquí como un cuestionario de resumen de las cosas que hemos ido viendo y os tenía... Espera, que comparto pantalla, perdonad, que pensaba que estaba compartiendo. Dame un segundo que voy a miro. Os decía que yo para hoy había traído un cuestionario en clave de juego para repasar algunos de los conceptos básicos que hemos estado viendo, que hemos visto en esa presentación. Y tenía aquí del caso práctico que veíamos de la resistencia digital en esta ONG que planteamos el otro día como un caso inventado, un caso práctico, y traía aquí una dinámica para trabajar en esto. Pero tenemos media horita y os invito a que hagamos lo que consideréis. ¿Qué os apetece? ¿Tenéis alguna duda con vuestro proyecto o alguna cosa que queráis comentar? Porque estamos aquí en familia. O simplemente de las herramientas que hemos visto, queréis que repasemos alguna cosa, alguna idea, o incluso si tenéis estáis en algún momento concreto y queréis que hagamos un ejercicio compartido de un tema que tengáis, por ejemplo, como hemos hecho estos mapas sobre otros temas, si estáis en algún momento que queréis que apliquemos eso a vuestra realidad, lo podemos hacer aquí en un momento. No, por ejemplo, mi duda es de todo esto, digamos que de todo esto que hemos estado trabajando, eh, luego el siguiente paso sería concretarlo en un plan, entiendo, ¿no? Claro, la idea, digamos, del proceso de innovación es que tú puedas, esto que tú estás haciendo, decir, oye, ¿cómo materializo todo esto? ¿No? La idea como decíamos, la innovación sistémica, ¿no? Desde el punto de vista, la innovación social desde el punto de vista sistémico es mucho más grande que este curso que hemos hecho centrado en un producto mínimo viable, ¿no? Lo que hemos intentado con estas fichas, por ejemplo, de preguntas, es poder guiar que tu plan sea responder a estas preguntas y tener estas tres fichas que a ti te sirvan de guía para hacer tal, pero evidentemente eso puede tener una dimensión que queramos, ¿no? Como, no sé si te estoy respondiendo, ¿no? Pero Claro, que la yo lo idea es que que tú decía puedas es, ordenar eso es que al final de todo lo que ha salido aquí, tú eso lo terminas concretando en un proyecto, en un plan, con sus objetivos, con sus indicadores, ¿no? De todo este, vamos a decir, Vale. análisis previo, reflexión previo que se ha hecho, ¿no? Esta sería Lo la que siguiente pasa que parte. en el itinerario de transformación digital sí que estáis trabajando en un plan Sí, de sí, sí, sí. transformación digital y el Claro. itinerario de innovación es diferente, ¿vale? Entonces, como nos basamos también un poco en esto de, pues hemos bebido un poco de las metodologías ágiles y tal, por eso era trabajar como esto de producto mínimo viable. O sea, en realidad es ir un Ujú. poco a lo que decías antes de que cosas de la empresa privada que en las entidades sociales nos suenan un poco chino, ¿no? Entonces, en vez de reflexionar no reflexionar porque hemos reflexionado mucho con Ismael, pero en vez de tener como todo ese plan enorme, no sé qué, con indicadores, vamos a hacer con estas fichas que estamos trabajando y con todo el Ujú. proceso de Ismael, algo con el que tener como, pues eso, que se llama producto mínimo viable, porque es lo mínimo con lo que podemos salir a mercado, se supone, en la empresa, y que nos sirve para evaluar rápidamente si esto funciona o no funciona, en lugar de hacer un plan enorme que que igual a lo mejor cuando lo vamos a implementar ya, yo creo que lo contaba aquí también,
que fue con Cáritas, que me comentaron que estuvieron un año ideando una app que cuando por fin estaba hecha, ya las necesidades que tenían cuando empezaron a idearla habían cambiado completamente, ¿no? Y tenían que volver a idearla. Entonces era como infinito. Lo digo porque igual estás pensando en esto del plan como el itinerario de transformación digital, pero en el caso de innovación estamos como dando otra visión de cómo poder sacar cosas con esta idea del producto mínimo viable. No sé si ha No, entendido. yo más bien lo que es, bueno, el plan de transformación digital está ya en ello. Hemos quedado Sí, también para después del verano con Elías, es una parte, ¿no? sí, Que además van a coincidir cosas. No, yo lo que estoy pensando es que esta reflexión está bastante asentada como para convertirse no solo en un producto mínimo viable, sino en un pequeño perfecto, en un pequeño plan. perfecto. Entonces, cuando me refería es la siguiente etapa, fase, si sería, o sea, si sería, o sea, si sería como trasladarlo a ese espacio de, aunque sin ser igual tan infinitamente detallado, porque es complejo, pero sí como algo que también te permita como estructurar esos pasos, ir Claro. evaluándolos y validándolos de, oye, se están cumpliendo, no tengo que volver hacia atrás Eh, y volver a echar un vistazo al dibujo y cambiar hipótesis o lo que fuera, ¿no? claro. Yo creo, o O sea, sea, más estamos. como trabajo personal e identidad, quiero decir, para el siguiente desarrollo, ¿eh? Sí, sí, yo creo que esa es la parte. Es decir, que si tú te planteas esto, es decir, tú estás. Fíjate, cuando. Si tú haces este proceso exitoso en estos 2 años y tú consigues innovar en la manera de implementar un proceso de medición de impacto, ¿no? Entonces es cuando la gente llamará a tu puerta. Quiero decir, cuando tú consigues hacer eso y lo empiezas a comunicar, es decir, la gente dirá, hostia, ¿cómo esta gente ha hecho para implementar este modelo de medición de impacto en 2 años de forma exitosa? Entonces, cuando eso pase, habrás innovado en la forma de implementar el modelo, ¿vale? Y entonces tendrás que escribir el libro y la gente vendrá a hacerte entrevistas. ¿Cómo es? Tal. Ese será el resultado final, pero Ujú, para llegar a hacer eso, lo que conllevará es un proceso constante de aprendizaje. ujú, Porque el ejemplo de Cáritas, si tú planteas que hacemos el plan ahora y tenemos 2 años para implementarlo, cuando llegues allí ya no estarás allí, estarás en otro lugar. Te habrás desviado de la realidad, no habrás movido el timón. Entonces ya sabemos que tu manera de implementar este proceso tiene que ser iterativa, tiene que tener un espacio importante para el aprendizaje y para la revisión y el cambiar las hipótesis. Porque eso es lo que te va a hacer poder avanzar en un contexto que es totalmente incierto. ujú. Si hubiera un manual de cómo se implementa en una organización como la tuya este sistema de medición de impacto, pues podríamos coger el manual y seguir los puntos, pero como eso no existe, Ujú. tienes que inventarlo tú y solo servirá para tu entidad. Habrá cosas genéricas que se podrán compartir, pero oiga, esto ha funcionado porque esta era mi casa y tuve que tomar estas decisiones, ¿no? Entonces, como tú dices, este producto mínimo viable, este paso es el primer paso para ir implementando. Con lo que sabemos hoy, estas son las hipótesis. Y con esas hipótesis tomo estas decisiones. Ujú. Oye, voy a hacer primero este subproceso, voy a implicar primero a este equipo, voy a tener un ojo puesto en cómo va el proceso de transformación digital para ver dónde creamos sinergias y no creamos un monstruo con 2 cabezas. Porque si estás en un proceso de transformación digital y estás planteando implementar una herramienta digital para la medición de impacto, o está incluido desde el principio o en algún momento vamos a chocar. Sí, Ese tipo de cosas son. salió el debate ayer con Elías, claro que son dos procesos que van a beber el uno del otro, tienen que estar relacionados. Claro. Entonces, fíjate, eso es lo que puedes ver en la estructura. Si yo voy construyendo una estructura para transformación digital y otra estructura para esto, en la misma casa, en algún momento van a competir por recursos y Ujú, se van a ujú. enfrentar, o no van a estar alineados en valores, o valores o en estructura, o voy a duplicar cosas. Entonces, el primer trabajo es no trabajar el doble. Entonces, Sí, y mi cabeza también se subdivide en dos. claro, porque encima eres el mismo haciendo las dos cosas. Entonces, no hagas 2 cosas, haz una sola. Ya, Haz una sola. Entonces, esto, como la más grande transformación digital, ¡pum! Pero espérate, que esto nos explota la cabeza. Entonces, la estrategia para la transformación digital es empezar por la medición de impacto. No lo transformes es- todo, no lo transformes sí, todo.
Claro, es que Empieza por la medición de impacto. la idea es esa. O sea, yo el otro día cuando hablábamos es que elementos de la transformación digital van vinculados a la medición de impacto y desde ahí, porque si no, a mí me dan Claro. tres paros cardíacos a la vez. Y si a ti te dan 3 paros cardíacos, nadie va a poder seguir haciendo esto. Mm, O la persona que venga después está tan lejos todavía del conocimiento y del proceso en el punto en el que está y además volvemos a lo mismo. Oiga, que la vida es mucho más grande que tu entidad y que la transformación tal. O sea, que decirte, ¿no? O sea, cómo equilibrar el compromiso o el esfuerzo por sacar adelante un proyecto, una entidad y su propósito con, con tu vida y tu salud cardíaca. Entonces, bueno, ¿cómo medir? Ya está, o sea que... Y ahí poner en dimensión realmente y en proporción los proyectos, la envergadura y los plazos temporales. Y entonces decir, oye, ¿qué deberíamos empezar a hacer hoy para que a mí no me cueste la vida, para que se puedan ver resultados tempranos y para que vayamos caminando en esa dirección? Porque como el proyecto es a largo plazo, necesitamos que tu energía, tu compromiso y tus fuerzas te acompañen, porque si esto se hace, y sé que no es así, ¿no? Pero si este proyecto sale a costa de tu salud y tu compromiso y a los 2 años dices, mira, pues es que el coste es muy caro. mm, Cuesta muy caro. Entonces, es esas cosas que hay que medir, pues lo que decía con la asociación. No puede ser que una asociación que está aquí para darte placer y para contrarrestar las cargas de tu trabajo, de tu vida diaria, encima te dé ansiedad, cuando esto era para hacerte feliz, ¿no? Eso. Entonces, lo que decir con esto, a más allá del rollo, es que los recursos, en este caso tú, tienen que estar contemplados en la ecuación. Es cómo hacer transformación digital implementando la medición de impacto y la vida y la disponibilidad de Guideco. Son 3 elementos del sistema, no son dos y el otro. No, no, está aquí también. Con esta disponibilidad, con este tiempo, con esta capacidad y con esta energía. Y ahí el mejor modelo que podamos. Pero ahí, si no es falso, porque si no estamos poniendo ahí recursos que no son reales. Estamos hipotecando nuestro futuro. Bueno, eso. ujú. Sandra, querías... Sí, bueno, gracias de nuevo. Y además he visto que nos has ofrecido cosas para hacer y que se va a acabar y parece que no sea interesante, sí que lo es, pero tengo una pregunta. Es como cosas concretas de lo que me está pasando ahora en un grupo de Bien. trabajo, ¿no? Y que justamente es el crash entre ese tiempo, que hay personas que no han podido, no han querido estar en los primeros inicios. Entonces ahora hay como diferentes recursos digitales que se están utilizando, se están duplicando trabajos. Bajo mi punto de vista, que yo he estado en cada reunión desde el principio y que se tomaron las decisiones al principio y se acordó, si somos 6, pues 4 dijeron esto. Em, y ahora tenemos un Miro, tenemos un Trello, hay otros que dicen por favor el Google Doc, y como es un liderazgo compartido y es una comunidad de aprendizaje, y al final yo me estoy encontrando con esto, ¿no? Pues eso, que digo, ¿y yo por qué tengo que estar ahora? Que yo entiendo que a una persona le vaya bien el Miro. Ahora estoy aquí en plan rollo muy humana, explicando, pero si has Bien, bien. venido 3 sesiones después, no estuviste en las decisiones previas, se intentó acordar, no informaste y tal, pero bueno, tú has dicho yo esto y has barrido lo que hablábamos de la influencia, ¿no? Entonces yo ahora estoy en el tema este de, como decía mi mejor amiga, oye tía, lo que te haga feliz, o sea, y digo, ya, pero como no es mi perfil irme y ponerme en el extrarradio, en plan, pues yo ahora miro y tal, y que la inercia vaya, porque no quiero luchar, igual no es mi batalla, pero yo que soy de participar, me encuentro ahora con, en plan, vale, yo copiando lo del WhatsApp igual, se acordó, WhatsApp para urgencia y último momento, Trello para comunicación, más que nada para la relación, más el proyecto, pues no, ahora ya todo liado y tal, y yo digo, si además somos gente de culturas diferentes, claro, es que ahí debajo los paradigmas son diferentes, ¿sabes? Es como, entonces, yo ahora estoy que digo, tengo que tomar una decisión de cómo yo me posiciono en ese sistema y qué hago. Porque lo que no quiero hacer es estar haciendo economía de las curas, de los cuidados, perdón, duplicando, pues ya se ha dicho, en plan, yo cojo lo del WhatsApp, ¿por qué? Porque mi intención, mis valores es que todos nos veamos, ¿no? Que veamos que hay buena comunicación. Entonces digo, ¿qué hago? Es como algo muy... Porque el estrés
es que se están usando herramientas diferentes. Pero, mira, yo me iría a lo Yo quiero ir a más lo profundo. básico y a lo... Claro, pues dime, Pero, dime. ¿cuál es tu responsabilidad con respecto a este grupo de trabajo y el propósito al que tú estás sirviendo? O sea, este grupo de trabajo, lo vemos brevemente. ¿Este grupo de trabajo para qué es? ¿Y cuál es tu papel ahí? ¿Cuál es tu responsabilidad en este grupo de trabajo? Claro, el tema es la formación de regeneración del Instituto Regénesis, que es como en muchas formaciones, los contenidos y lo vamos haciendo y además marco mental de no es una formación típica porque estamos hablando de regeneración, ¿sí? Desde Estados Unidos, pero la aplicación aquí en Cataluña, ¿vale? Pero luego es, los grupos de trabajo se gestionan solos, que yo siempre digo, mínimo de estructura, por lo menos vamos a acordarla. Entonces, no ya te encuentras como navegando como en dos o tres sistemas al mismo tiempo, donde con la mejor de las intenciones todo el mundo ya desde el principio, venga, va, digo yo, como un toro que entra ahí y dices, no, Pero paremos. mira una cosa, es Es decir, como, entonces, pero tú no organizas esto, tú formas parte de un proceso, tú eres un miembro de la red, pero pues, tu el función objetivo, no es facilitar la red. no, pero, o sea, era como, tenemos que organizarnos como los espacios de autogestión, ¿no? Nos tenemos que organizar. Entonces, todo surge de las personas o de ahí, del espacio que se crea. Con lo cual, al principio se decidió unas cosas, siempre se puede mover, ¿no? Em, y yo hice el Trello, hice el grupo de WhatsApp, porque mi interés era, oye, vamos a comunicarnos, porque si no, claro. Y todo el mundo, que sí que genial. Pero luego vinieron esta otra persona que, hola, aparezco 3 sesiones después. Lo primero que dices es que yo no entiendo esto de Trello, Bien. a mí me va mejor Miro, y dices, vale, podemos incluirlo todo. Y se ha derivado todo hacia ese otro territorio. Entonces yo digo, ¿aquí qué hago? Yo ya, porque yo ya es Claro, como... pero mira, es que fíjate, hay una cosa, y con esto vamos cerrando, mira, está la cuestión de decir, si tú eres aquí un agente más en la red, no tienes ni la tarea de facilitarla, ni el reconocimiento de la autoridad para facilitarla. Es decir, tú eres simplemente eres un miembro de la red que ha tomado la iniciativa de facilitar la autogestión. ¿Qué ocurre? Que en los colectivos informales la autoridad a veces se gana por compromiso. Es decir, si yo soy la que me pone a hacer esto, si yo soy la que hace la herramienta, si yo soy tal, el grupo me concede cierta autoridad. ¿Bien? Pero si no hay un sistema de canalización de la gobernanza, de la autoridad, una cierta estructura, viene alguien que, como tú dices, que no ha estado presente y impone otra forma de hacer. Si la estructura no está clara, entramos en debate, pero como tú dices, si la estructura está clara, usa tu autoridad y decir, oiga, no, ya se acordó esto y esto es lo que hay. No se va a poner un miro porque usted quiera un miro. Si aún así se pone y tú lo decoras también y se lo haces también para que no se pierda tal y cual, el, estamos, y sin saber nada del proyecto, nada más, simplemente estamos causando nuestros propios problemas. Porque ahora todo se enreda hasta que tú un día te hartes y digas, pues me voy de la red. Y que la persona que estaba poniendo un poco de orden se haya hartado y la red se desdibuja. No es que, para empezar, no es que toda la responsabilidad fuera tuya, quizás hay una premisa ahí, esa idea de las cosas que damos por hechas, lo que decíamos la semana pasada. ¿Qué está dando, por cierto, en esta historia? Y es que pensamos que por inercia en una red la gente se autoorganiza de forma... No, pero ¿sí? sí, Ismael, yo te entiendo, lo segundo todo, bueno, no sé si esto se dice en castellano, o sea, que apoyo todo lo que estás diciendo. El tema está y es que cuando alguien viene más tarde o sea, previamente se ha acordado, ok, hacemos porque tenemos que tener alguno, y vamos haciendo el viaje. Viene alguien y entonces impone otras cosas, porque lo está imponiendo. Y, y entonces al final es casi una cosa para mí, ¿no? Yo es como que, vale, o sigo nutriendo la red, o hablamos en claro, o me voy, ¿no? No, me voy en el sentido de, bueno, pues yo me desconecto, me pongo en una zona del sistema mucho más alejada porque yo quiero hacer otras cosas, ¿no? Pero para mí tuvo mucho que ver, ¿sabes? Casi como cuando alguien viene a un proyecto, no sabe lo que está pasando y dice, hola, ¿qué tal? Aquí estoy yo, impongo esto, da igual donde sea, ¿no? Esa mirada también tan colonial. Es eso lo que hay por debajo, porque a mí no se me Claro. ocurriría nunca. O sea, yo vengo 3 sesiones después y yo no diría, oye, a mí esto no. Entonces, claro, yo digo, ahora tengo que estar yo cuidando el sistema, tal. ¿Entiendes? Sí, es lo que... No tienes que cuidar el sistema.
Y simplemente fijaros, nos sirve, y con esto terminamos, nos sirve para ver otra vez la diferencia entre los elementos, la estructura y el propósito. Lo que decíamos antes, Gaizko, cuando decíamos los equipos tienen que, es el punto de palanca. Aquí lo que ocurre es algo parecido. Como no hay una estructura clara, cualquier persona que venga puede imponer una estructura. Si tiene poder, si tiene autoridad que se la pone, o simplemente a veces con la violencia verbal o con la seguridad la impongo. Como no hay una estructura bien consolidada, cualquier persona puede hacer volar por los aires lo que hayamos ido construyendo. ¿Se ve esta idea? Entonces, yo pongo el ejemplo, creo que os decía, de una cooperativa en Honduras que tenía que cambiar su presidente y en el primer cambio habían tenido un escándalo de corrupción. Y la junta directiva me decía, Ismael, el próximo candidato, la próxima candidata quiere los antecedentes penales desde que nació. Y yo les decía, digo bien, que alguien haya sido honesto en el pasado no garantiza su honestidad en el futuro. Digo, podemos intentar buscar a las mejores personas posibles, pero creemos una entidad, creemos una estructura en la que nadie nos pueda robar. Generemos mecanismos de control y seguridad en las que nadie pueda robar y luego elijamos a las mejores personas. Entonces, lo que veo aquí es decir, si no habéis podido porque es una red joven, no está madura y tal, y no hay una estructura clara de cómo se toman decisiones, de cómo se organiza uno, pues cualquier persona puede venir tal. Y eso puede generar, como tú dices, que tú levantes las manos y Es que decides no yo, impulsar. sí, no quiero, pero yo lo puse incluso entre lo digo, prevención de conflictos, o sea, tenemos que tomar decisiones sin conocernos antes, sin haber generado autoestima, ni conocimiento, ni reconocimiento, sin haber, o sea, hecho muchos pasos previos y eso está ahí. Pero luego pasa esto, que la gente no leemos, ¿no? No leemos la comunicación, no le damos el valor y entonces la estructura no está clara. Entonces, al final es eh, yo estoy ok para que las estructuras sean movibles, pero si no hay estructura tiene que haber alguna. Y cuando viene alguien externo, pasado ese tiempo, y pasa, ahí se ha generado una dinámica de hacia otro lado, que tú tienes que tomar la decisión de, bueno, esto, pues yo me voy con la ola, o me quedo en otro lugar, o observo, ¿no? O sea, Claro, es un poco eso, ¿no? esa es la cosa. Recordar esto ya para terminar, que observar lo que está pasando en vuestras entidades cuando queréis transformar algo y observar de forma escéptica lo que sucede, no lo que la gente dice que quiere hacer, no lo que la gente dice que es nuestro propósito, sino lo que está pasando. La diferencia entre el propósito declarado y el propósito real. La diferencia entre la cultura declarada y la cultura real. ¿No? Si alguien tú dices, oye, ¿por qué la gente viene aquí y no se lee las cosas? Porque no necesita leerlas para hacer lo que considera. Es decir, si yo puedo llegar aquí y decir 3 sesiones después, Miro me gusta más, no tengo que leer nada. ¿Por qué? Porque si digo Miro me gusta más y está el Miro aquí hecho. Entonces, ¿para qué voy a leer que hay acuerdos previos? No hace falta leerlos, porque se puede hacer lo que yo considere. Entonces, recordad, cuando analicéis una realidad, escuchar la cultura declarada o el propósito, pero fijaos en lo que está pasando realmente. Y si eso pasa, es porque puede pasar, porque la estructura lo permite. ¿Vale? Simplemente por terminar con eso, suerte con eso y levanta las manos cuando necesites levantarlas. Simplemente, o sea, dices, mira, oye, ya no me apetece seguir esto. Pues ya está. O sea, por tanto, quédate en otro lado y a ver cómo evoluciona. Y cuando puedas sumarte, te sumas y cuando no, sí. Ah, no, no, pero está bien, pero una última cosa solamente. Yo me he dado cuenta de una Venga. cosa, que cuando nombras las cosas, simplemente decir, no, no, no estoy, o sea, no estoy apasionada por el proyecto, pero decido desde la mente quedarme aquí, ¿vale? Y tienes tus... Eso para un sistema es súper retador, porque las partes no lo entienden, no entienden que puedas estar desde otros lugares decidiendo que quieres estar. Entonces, a veces es mejor callarse, porque entonces empieza Ujú. como lo de o uno o lo otro, y dices, no, hay las dos cosas. O sea, que no pasa nada, que yo pueda cogerlas, pero Claro. no se entiende. Bueno, esto sí que lo he observado como aprendizaje de esta semana que a veces no sé si sabes lo que estoy diciendo o me considero. Sí, pero si esto lo hace la gente todo el rato, lo que pasa es que no es explícito. Cada uno levanta el acelerador, se pone, se posiciona en un lugar del sistema en el que considera. Lo que pasa es que normalmente no es explícito, es implícito. Pero que alguien explicite, estaba en este lugar del sistema y me voy a cambiar a este otro, eso es lo que es revolucionario, como dices, ¿no? Eso es lo que choca, que alguien lo explicite. Pero la gente Exacto. levanta las manos cuando quiere y se retira y no pasa nada y se ve claramente. Guay, muchas gracias por esto último, gracias. Pues, oye, Noemí ha dejado el formulario, estamos en familia, pero es nuestro trámite. Y yo he disfrutado mucho de estas 10 sesiones. Gracias además por estar presentes en ellas, a pesar de que esta, si recordáis, la tuvimos que cambiar y ampliar por el apagón. Y nada, que espero que haya sido provechoso, que os haya sido útil.
Estamos en contacto en LinkedIn y ahí hablamos y nos emplazamos a esa oportunidad a partir de septiembre en la que nos podamos encontrar y demás. Muchas gracias por vuestro tiempo, ha sido un placer conoceros y que espero que podamos seguir en contacto y encontrándonos. Gracias, Ismael. Sí, de parte también de la Rueca de Fundación Splay, obviamente, pues muchísimas gracias por estar desde el principio, que no es fácil aguantar tantos días. Ha habido una cosa que me ha dado la pista también, Sandra. Voy a poner el link de Miro en el clúster de recursos para que lo puedas tener a mano, que creo que es importante que esté. Y bueno, pues lo he dicho, o sea, esto no es el fin, es un hasta luego que llega el verano, ¿no? De veraneo, como ha dicho Ismael, y porque sí que hablaremos de cara a después del verano. Y luego Sandra preguntaba si vamos a poder, si vamos a hacer el itinerario otra vez. En principio dura esta edición, pero bueno, ya sabéis que con estas cosas nunca se sabe. Aunque lo dicho, Sandra, nos vamos a ver después del verano y muchísimas gracias a ambos por la participación, por poneros las cámaras y por estar, ¿vale? Que eso se agradece mucho también. Y Rosa también, gracias. Que has Y estado aquí gracias, presente Quique, en las también. sesiones. Gracias, Quique. Y gracias, Ismael, por supuesto, por todo lo que aportas siempre. Así que Gracias, nos encontramos. nos encontramos Eso seguro. espero. Hasta Muchas pronto, que disfrutéis del gracias. verano. Muchas gracias. Cuidaros mucho y aunque seamos poquitos, creo que hay más. O sea, yo siento que hay más y que esto no se queda aquí solamente, No, que no. habrá más cosas. Entonces, muchas gracias por lo que habéis generado porque lo he encontrado brutal y bueno, ahí seguimos. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Hasta Hasta pronto. luego. Cuidaros mucho. Buen Gracias. verano. Chao, chao. Chao. Adiós, Quique. Adiós, Rosa. Chao. Chao.